Destroza este examen, podrás ver de cerca tu ingreso. Tiempo de leer, no importa lo que suceda ahora. Yo soy ciclo extremo. Tiempo de leer, distinta mi academia, revolución, tendremos más cachimbos. Academia, tiempo de leer. La revolución del sistema preuniversitario. Ciclo extremo insuperable. Intentarán copiarnos, jamás superarnos. Escoge una de nuestras 3 sedes. Los de arriba, los de abajo, los del más allá. Comunícate con el profe Harry. 966-620007. Tiempo de leer. Tiempo de ser cachimbo. El ciclo es extremo a mi alrededor. Estudiar es tiempo de ingresar en la UNCH. Con más horas puedes vencer e ingresar. La verdad llega a un gran nivel de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Destroza este examen, podrás ver de cerca. Hola, jóvenes estudiantes, con todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar a desarrollar nuestro... ¿Qué número de repaso ya será también? Escolar son ustedes. Bueno. ¿Cómo? 22. De 1900. Ya. Ya, pero bueno, jóvenes estudiantes, en esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar hasta la edad media. Más bien una hojita voy a pedir para mí, por favor. Preséntate. A tu mamá ya me presenté, te va a avisar. Voy a pedir propina, ya creo. Bueno, jóvenes estudiantes, iniciamos entonces. ¿Qué era la historia? ¿Ciencia o disciplina? Ciencia. ¿Desde cuándo comprende? ¿Aparición del hombre o la invención de la escritura? Invención de la escritura. ¿Hasta cuándo? Hasta la actualidad. Y antes de la invención de la escritura, ¿cómo se denominaba? Prehistoria. Pero hay un periodo de transición. ¿Cómo se llama? Protohistoria. Entonces, ¿cuál era la secuencia? Prehistoria, protohistoria, historia. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. Heródoto de Halicarnaso. ¿Qué cosa narró? Las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentaron? Los griegos y los persas. ¿Quién gana la guerra? Griegos. ¿Gracias a Esparta o Atenas? ¿Esparta o Atenas? Atenas. ¿Cuál es la consecuencia cultural de las guerras médicas? ¿La hegemonía de quién? Atenas. ¿Ya? La hegemonía de Atenas. ¿Y quién pierde la hegemonía? Esparta. Por ello, jóvenes, de ese apogeo, ¿quién está celoso? Esparta. Declara la guerra. ¿Qué guerra? La guerra de Peloponeso o la guerra civil. ¿Quién se enfrenta? Esparta y Atenas. ¿Quién gana la guerra? Esparta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la guerra del Peloponeso? ¿La hegemonía de quién sería? Esparta, ¿no? La hegemonía de Esparta. ¿Y a Esparta quién lo somete? ¿Una poli o metrópoli? Metrópoli. ¿Cómo se llamaba? Tebas, ¿no? Y a Tebas, Macedonia. Eso sería, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y aparte de ello, vamos a ver, jóvenes estudiantes, ¿qué eran las fuentes de la historia? ¿Qué eran fuentes de la historia, jóvenes estudiantes? Son rastros, huellas, evidencias, vestigios dejados por los antepasados. ¿Para qué sirve? Para reconstruir el pasado. En lo cual encontramos, por ejemplo, fuentes materiales. Fuentes materiales también arqueológicas o monumentales. Luego las fuentes escritas. Escritas también llamadas documentales. Luego las fuentes orales. Ya los más conocidos serán estos. A ver, pregunto, ¿cuál es la fuente que se transmite de generación en generación? Orales. ¿A qué fuente pertenecen? Cuentos, mitos, leyendas, poesías, cantos. Orales. Cuentos, mitos, leyendas, ya estamos. Ya, y si te digo cartas, libros, periódicos, crónicas. Las crónicas, ¿a qué pertenecen? Escritas. Las cerámicas, material. La Torre Eiffel de París, materiales. Si hablamos de la piedra de Rosetta, materiales. Sí, pero hablamos de los jeroglifos, escritas. Eso sería, jóvenes estudiantes, ¿ya? Aparte de ello, vamos a ver, un historiador obtiene la información a partir de fuentes de la historia o ciencias auxiliares. Fuentes. Claro, lo que han dejado, ¿qué cosas son? Fuentes. De ello obtengo la información, pero para ello necesito la ayuda de las ciencias y
disciplinas, ¿no? La ciencia de disciplinas auxiliares de la historia, en la cual encontramos la ciencia es considerado como los ojos de la historia. ¿Cuáles son los ojos de la historia? La geografía y la cronología. ¿Qué estudia la cronología? Tiempo. Geografía, espacio. ¿Cuál es la ciencia considerada como el cuerpo de la historia? El cuerpo es la arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? ¿Los restos fósiles o materiales? Materiales, ¿ya? Los restos materiales entonces estudia jóvenes estudiantes, ¿ya? Y si te hablo de la antropología, ¿qué estudia? Al hombre antiguo o moderno. Moderno. Al hombre que piensa, al hombre de Cro-Magnon, ¿ya? O sea, nosotros, jóvenes estudiantes, si te digo paleontología. Paleontología, ¿qué estudia? Los restos fósiles. ¿De los animales o los vegetales? Ambos. De la flora y fauna. Paleografía. Escrituras antiguas, ¿no? Si te digo epigrafía, las inscripciones o los grabados, ¿no? Si te digo de la numismática, monedas, la heráldica, escudos y blasones. Vexilología, banderas, ¿ya? La demografía, cantidad poblacional o la densidad poblacional, ¿no? Eso sería jóvenes estudiantes. Y aparte de ello hablamos de la periodización o la periodificación de la historia. ¿Qué es la periodización o la periodificación? La división de la historia. ¿Y para qué se divide la historia? Para el mejor entendimiento. La primera división se denomina la división clásica. La división clásica, llamada también tradicional, artificial, lineal. ¿Quién lo realiza esta división? El alemán Cristóbal Keller. ¿En qué divide la historia? En edades. ¿Cuáles son las edades? Antigua, media, luego moderna y contemporánea. La edad antigua, ¿con qué inicia? ¿Aparición del hombre o la invención de la lectura? Invención de la lectura. ¿Con qué termina? Caída de Roma del Occidente por la invasión de los bárbaros. Con ello inicia la edad media. Y la edad media termina con la caída de Roma del Oriente o la toma de Constantinopla. O eso también se le puede llamar la toma de Constantinopla o la caída del Imperio Bizantino. Con ello, ¿qué edad inicia? Moderna. ¿Y la edad moderna, jóvenes, con qué termina? La Revolución Francesa. ¿Y a la Revolución Francesa qué clase social realiza la Revolución? La burguesía, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿y la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, qué ideas difundía? Las ideas liberales. Y para aplastar las ideas liberales, ¿qué organismo se creó? ¿En qué está ese weón, no? Ya. Te decía, para aplastar las ideas revolucionarias o jóvenes, de las ideas liberales que estaba difundiendo la Revolución Francesa, ¿qué organismo se creó? Ahí está, la Santa Alianza. No es Santa Inquisición, la Santa Alianza, ¿ya? La Santa Alianza. Y bueno, con la Revolución Francesa inicia la edad contemporánea. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta la actualidad. Y todos los hechos que cambian de una edad a otra, ¿en qué continente se dio? Europa. Por ello, ¿cuál es el criterio? Eurocentrismo, ¿no? Y la otra división se denomina, jóvenes estudiantes, la división científica. La división científica, también llamada materialista, socialista o marxista. ¿Quién lo realiza esta división? Carlos Marx. ¿Solamente Carlos Marx? No, también está Federico Engels. ¿De quién sobre es el capital? El papel del trabajo. Engels. Manifiesto comunista. Ambos, ¿ya? Y jóvenes estudiantes, vamos a ver cuál es el criterio que tomaron en cuenta para la división. Los modos. ¿Modos de qué, jóvenes estudiantes? Los modos de producción. ¿Con qué inicia la historia? La comunidad primitiva. Luego pasa al esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y el comunismo. ¿Cuántas formas de sometimiento del hombre por el hombre existen? 3. ¿Cuál es el orden? Esclavismo, feudalismo y capitalismo. En la comunidad primitiva, ¿había producción o sobreproducción? Comunidad primitiva, el primero. Producción. En el esclavismo, sobreproducción. O sea, en la comunidad primitiva el hombre producía ¿para qué nada más? Para el autoconsumo, para satisfacer sus propias necesidades. Claro, con la sobreproducción, producir de más. Eso también se llama excedente de productos. Con ello ya surge el comercio, ¿no? El comercio, jóvenes estudiantes, ¿ya? Pero lo cual los jóvenes estudiantes eso será. Ahora, aparte de ello, la otra división se denomina la división por evolución del hombre. Por las evoluciones del hombre o el uso de la razón. ¿Quién lo realiza? El estadounidense Lewis Morgan. Para Lewis Morgan, ¿con qué inicia la historia? Salvajismo. Salvajismo, luego barbarie, luego de la barbarie. ¿Civilismo o civilización? Civilización. El hombre, si te digo, el hombre era cazador, pescador, recolector. Salvajismo. Las ciudades.
civilización. Agricultura, ganadería, barbarie. Ahí a jóvenes estudiantes aparece, ¿ya? La otra división se denomina jóvenes estudiantes la división por revoluciones. ¿Quién lo realiza la división por revoluciones? El australiano Gordon Child. Gordon Child, jóvenes estudiantes. ¿En qué divide la historia? Revoluciones. ¿Qué revolución, jóvenes estudiantes? Revolución neolítica. Luego la revolución urbana. Finalmente la revolución industrial. A ver si te digo, las máquinas. Industrial. ¿Y en qué país aparece la revolución industrial? Inglaterra. Si no aparece Inglaterra, Reino Unido o Gran Bretaña. En las ciudades, jóvenes, ¿en qué revolución? Urbana. Agricultura, ganadería, neolítica. Propiedad privada, neolítica. El sedentarismo, neolítica. Agricultura, ganadería, alfarería, textilería, arquitectura, neolítica. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y gracias a que el hombre se vuelve sedentario, la agricultura y la ganadería. Acá será en el neolítico. Eso será, jóvenes estudiantes. Y aparte de ello, vamos a hablar de la antropogénesis. Hombre, génesis, origen, inicio. Para lo cual, jóvenes estudiantes, hay teorías. Por ejemplo, la teoría transformista. ¿Quién plantea? La teoría transformista. Jean-Baptiste Caballero de Lamarck. ¿Y cuál era su obra de Lamarck, jóvenes estudiantes? ¿Uso y desuso o la filosofía zoológica? La filosofía zoológica. Ahí plantea la ley del uso y desuso. Órgano que usas, se desarrolla. Órgano que no usas, se atrofia o desaparece. La otra teoría, la teoría evolucionista. ¿De quién sobre la teoría evolucionista? Charles Darwin. ¿Cuál era su obra? El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Ya? Origen de la especie por medio de la selección natural. También se puede origen de la especie por vía sexual, ¿no? Ahí está, jóvenes. Cuando encuentro en mi pregunta el término evolución, evolutivo de la selección natural, ¿qué marcó? Charles Darwin. Y la otra teoría, la teoría biosocial. La teoría biosocial, ¿de quién era, jóvenes estudiantes? De Federico Engels. ¿Cuál era su obra? El papel, ahí está, el papel del trabajo en la evolución del mono al... ¿Cuál es el motor para que sea la evolución? Trabajo. Si no habría trabajo, ¿habría evolución? No. ¿Quién lo dijo eso? Federico Engels. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, si en mi pregunta encuentro el término trabajo, ¿cuál es mi respuesta? Federico Engels. Si te digo, jóvenes estudiantes, evolución, evolutivo, la selección natural, Charles Darwin. Eso era, jóvenes estudiantes. Y aparte de ello, vamos a hablar de la prehistoria. ¿Con qué inicia la prehistoria? ¿Aparición de quién? Del hombre. ¿Qué homo? ¿Habilis o Cro-Magnon? Habla. Habilis, ¿ya? ¿Y quién es el padre de la prehistoria? Jacob Boucher. Y la prehistoria también se divide en edades. ¿Cuántas edades? ¿3 o 2? 2 nada más, ¿ah? La edad de la piedra y la edad de los metales, ¿ya? La edad de la piedra y la edad de los metales. La edad de la piedra, ¿en cuánto se divide? 3. ¿Cuáles eran, jóvenes estudiantes? Paleolítico, luego Mesolítico, luego neolítico. Ahí está, joven. Piedra antigua, paleolítico. Piedra nueva, neolítico. Piedra pulida, neolítico. Piedra finamente tallada, neolítico. Piedra toscamente tallada, paleolítico. Piedra rudimentaria, paleolítico. A ver, ¿el paleolítico era la población sedentaria o nómada? ¿Sedentaria o nómada? Nómada. ¿Dónde se refugian? Cuevas y cavernas. Por ello se denominan cavernícolas o trogloditas. En el mesolítico, semisedentario. Neolítico, sedentario. Y gracias a que el hombre se vuelve sedentario, la agricultura y la ganadería. ¿Y el paleolítico en cuánto se divide? 3. ¿Cuáles eran? El paleolítico inferior, luego medio, luego superior. Ahí está, mamá. Superior. Y jóvenes, en el paleolítico superior, inferior se encuentra el Homo habilis y el Homo erectus. Y ahí está, jóvenes estudiantes. Y luego en el medio, el Homo sapiens o el hombre de Neandertal. En el superior, el Homo sapiens o el hombre de Cro-Magnon. Pregunto, ¿las hominizaciones en qué continente se dio? África. Por ello, África es considerado la cuna de la humanidad. ¿Ya? Cuna de la humanidad. A ver, jóvenes estudiantes, entonces, ¿el Homo habilis está en África o no? Sí, ya, el hombre de Olduvai, ¿ya? El hombre de Olduvai, ¿quién es, jóvenes estudiantes? El Homo habilis, ¿ya? ¿Quién desarrolla el dedo pulgar? Habilis. Primeras herramientas, habilis. Primera en abandonar África, Ergaster. Pero Ergaster dio origen al Homo erectus. ¿Hacia dónde se fue? Asia. Entonces, ¿quién es el hombre de Pekín o el hombre de Java? Erectus. Descubre el
fuego. ¿Y el fuego para qué ha servido esencialmente? Cocción de alimentos. Y eso ayudó al desarrollo de la masa encefálica. Primeros entierros, Neandertal. Primeras religiones, Neandertal. Arco y la flecha, Cro-Magnon. Lenguaje articulado, Neandertal. Lenguaje onomatopeico, lenguaje rudimentario, habilis. ¿Ya? Dedo pulgar, habilis. Arco y la flecha, Cro-Magnon. Pobló América, Cro-Magnon. Gracias a la glaciación de Wisconsin. ¿Eso se dio en Pleistoceno o Holoceno? Pleistoceno. ¿Y el Pleistoceno, jóvenes estudiantes? Bueno, ¿en el Pleistoceno aparece el hombre o no? Sí. ¿En la era terciaria o cuaternaria? Cuaternaria, ¿no? PH, ¿sí o no? Pleistoceno, Holoceno. Ya, joven, el hombre aparece a finales del Pleistoceno, a inicios del Holoceno. ¿Cuál es frío? Caliente, Holoceno. ¿En cuál estamos? Holoceno. Ahí están, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Entonces, la última glaciación, ¿en cuál se dio? ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? Paleolítico. Ya, ahí está, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Entonces, rápido nada más. Dedo pulgar, habilis. El fuego, erectus. Primero sentido, primeras religiones, Neandertal. Arco y la flecha, todo arte, Cro-Magnon. Ahora, ustedes, inferior, medio, superior. Dedo pulgar, inferior. El fuego, inferior. Primeros entierros, arco y la flecha, pinturas rupestres. Las Venus paleolíticas, superior. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Ahora del mesolítico, ¿qué te recuerdas? Pescado. Pescado. Domesticación del pescado. Domesticación del pescado, ¿no? Perro. Se dedican a la pesca, a la caza y a la horticultura, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿quiere la horticultura? Inicio de domesticación de las plantas. ¿Lo realizaron los varones o las mujeres? Mujeres. ¿Cómo ellos se dio? ¿Matriarcado o patriarcado? Matriarcado. En el neolítico aparece la ganadería. Gracias al hombre se vuelve sedentario y desarrolla la propiedad. Y cuando aparece la propiedad privada, las sociales, el Estado de Derecho, también desarrolla la alfa. ¿Qué hace un alfarero? Siembra. No, las cerámicas, la textil, la en la arquitectura, las primeras viviendas sobre palos. Palafitos, también estaba la arquitectura megalítica, Nomenhir, Dolmen y el Cromlech. Ahí está en la arquitectura neolítica, jóvenes estudiantes. ¿Y cuál es el primer metal utilizado por el hombre? Cobre, bronce, hierro, habla. Cobre, ¿reemplaza la piedra o no? ¿Sí o no? No, por falta de dureza, claro. ¿Se puede labrar la tierra? No, pues. Entonces se usaba simultáneamente el piedra pulida y el cobre, simultáneo. ¿El segundo metal utilizado por el hombre? Bronce. ¿Mezcla, combinación o aleación? Aleación. Cobre más estaño. Ahí aparecen las primeras escrituras de Egipto, jeroglífica, de Mesopotamia, cuneiforme. ¿En qué edad aparece? ¿Bronce o metales? A ver, ¿las escrituras aparecen en la edad del bronce o metales? ¿Tengo un marcar específico o genérico? Específico. Si no habría bronce. Ay, sí, pues. ¿Y quiénes? ¿Gracias a quiénes? Las primeras civilizaciones. ¿Cómo eran? Esclavistas. También aparece el esclavismo. Entonces, las escrituras, las civilizaciones, o la primera civilización, el esclavismo, ¿en qué edad aparecen? Bronce. Y el tercer metal utilizado por el hombre, hierro. El hierro fue utilizado por los indoeuropeos, llamados los hititas. ¿A dónde llevaron el hierro? Mesopotamia. Pregunto, ¿qué era el esclavismo? La primera forma del sometimiento ¿de quién? Del hombre por el hombre. ¿Quiénes eran esclavistas? Las primeras civilizaciones. Y estas primeras civilizaciones, aparte de esclavistas, ¿cómo eran? Fluviales. ¿Se desarrollan gracias a río o lluvia? Habla. Río. ¿Y cómo me recuerdo? Mechín. ¿Cuáles eran, jóvenes estudiantes? Mesopotamia, Egipto, China, India. ¿Su principal fuente de economía, la agricultura, ganadería o el comercio? La agricultura. O sea, ¿desarrollaron la ganadería y el comercio? Sí, pero lo principal, ¿cuál es? La agricultura, porque desarrollaron sistemas de irrigación, sistemas de regadío. Eso era, jóvenes estudiantes, y con ello respondemos, a ver, unas preguntas. Todos tienen hojita, ¿no? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? Si no hablan, no importa. Ahora, jóvenes estudiantes, ¿qué alternativa tiene el orden cronológico respecto al pasado de la humanidad? Prehistoria, protohistoria, historia. La C. 2. Según Karl Marx, Friedrich Engels, los modos de producción. La A, ¿no? La A. Ahí está, jóvenes estudiantes. 3. El origen del hombre por la selección natural. Por vía sexual, ¿quién es? Charles
Darwin. Ya, beso. 4. Teoría de que el trabajo. Engels. Federico Engels. Beso. 5. ¿A qué fuente de la historia corresponden los jeroglifos de la civilización egipcia? Documental. Pero si hablamos de la piedra Rosetta, material sería ahí, ¿no? Material sería ahí. Joven estudiante, la respuesta entonces es dedo. Ya. 6. Complete usted. Si escuchamos el relato de una leyenda, ¿qué fuente es? Oral. Y si esta está tallada, escrita. Dedo. 6 dedos. 7. Sigue investigando el archivo. Escrituras antiguas. Paleografía. Significado del escudo. Heráldica. Ya. La heráldica, joven estudiante, es la C, ¿no? 8. La etapa de la historia donde el hombre perfecciona la perfección. La C, ¿no? Neolítico. 9, jóvenes estudiantes. ¿Qué dice? El descubrimiento del fuego por parte del hombre originó ¿qué cosa? Una mejor alimentación y el crecimiento del cerebro. ¿Ya? El cerebro, jóvenes estudiantes. Dedo. Yes. Conocimiento de la agricultura ganadería permitió a los primeros seres humanos, principalmente ¿a qué? A hablar de qué? De los excedentes de producción. ¿Cuál es la respuesta? Dedo. Ya con ello surge el comercio, pues muchachos. Ya, dedo. 11. Lenguaje articulado. Neandertalensis. No, beso. Ahí está, 11 beso. 12. Homo sapiens sapiens. Paleolítico superior. ¿Qué cosa desarrolló? La pintura rupestre. La C. 13. ¿Cuál es, jóvenes estudiantes? Dedo. La edad del bronce. Ahí aparecen las escrituras, jóvenes estudiantes. Ya, dedo. 14. Nomadismo. Paleolítico. Domesticación del perro. Mesolítico. Dolmen. Es arquitectura. Entonces, la C, ¿no? La C. 14 el C. 15. Son considerados como las sociedades fluviales del esclavismo. ¿Cuáles eran? Mesopotamia, Egipto, India, China. La alternativa B, ¿no? Beso. 16. Ya. 16, jóvenes estudiantes, de la cultura Mesopotamia. Mesopotamia, jóvenes estudiantes, ¿qué quiere decir? Región entre ríos. País entre ríos. ¿Ya? Y jóvenes, ¿cuáles eran los ríos? Tigris y Éufrates. ¿Qué país se encuentra actualmente? ¿Irán o Irak? Habla. Irak, jóvenes estudiantes. Persia, Irán. ¿Y de Mesopotamia cómo te recuerdan los periodos? Sabas. ¿Cuáles eran, jóvenes estudiantes? Díctame. Sumeria, luego. ¿Asiria o Acadio? Acadio, luego. Babilonia, primer imperio babilónico, ¿no? Asiria, luego. Segundo imperio babilónico. Ahora pregunto, ¿cómo se llama la primera civilización de la historia? Sumeria. El pueblo más cruel, más sanguinario. Asiria. El primer imperio de la historia. Acadios. A ver, ¿en qué periodo se dio la máxima expansión territorial de Mesopotamia? Asiria. El máximo apogeo. Segundo imperio babilónico o neobabilónico. ¿Cómo se llama la primera civilización? Sumeria. Ahí aparecen las provincias independientes, o también llamadas las ciudades estado. Estaba gobernado por el Ensi Patesi. ¿Los Patesi eran los sacerdotes o no? Sí. Por ello, ¿qué tipo de gobierno era Mesopotamia? Teocrático. ¿Qué tipo de gobierno? Teocrático. ¿Ya? Y jóvenes estudiantes, ¿qué escritura desarrollan? La escritura Cunei. La escritura cuneiforme, ¿en qué piedra se encuentra? ¿Rosetta o Begistum? Begistum. ¿Fue descifrado o no? Sí. Por Rawlinson y Groteford, ¿no? Rawlinson y Groteford, jóvenes estudiantes. ¿Y qué cosa también inventaron? Rueda, arado, ladrillo. ¿Qué cosa, jóvenes estudiantes? Rueda, arado, ladrillo. ¿Qué tipo de calendario utilizaron? ¿Lunar o solar? Calendario lunar, ¿ya? El calendario lunar, jóvenes estudiantes, desarrollaron, y aparte de ello, su pirámide de base cuadrangular, Sigurats. ¿Cómo se llama su pirámide? Sigurats. ¿Cuántas funciones tenía? 4. Observatorio astronómico, centro administrativo, centro religioso y centro de almacenamiento. Los más importantes, religioso y administrativo. Eso, jóvenes estudiantes, eso será. Ahora pregunto, a los sumerios, ¿quiénes conquistan? Los acadios, a mando de Sargón primero. ¿Quién es el primer organizador de la historia? Sargón primero. Primero unificador, Sargón primero. Unificó a los sumerios con los acadios. En Babilonia encontramos a Hammurabi, estructuró el código de Hammurabi, donde tenía la vigencia de qué ley, joven? La ley de Talión, donde prevalece el principio ojo por ojo, diente por diente. ¿En qué consiste? En la venganza, ¿no? ¿Era pacífica o drástica? Drástica. ¿Qué pasaba si un hijo golpea al padre? Le cortan sus manos. Entonces, ¿era pacífica o drástica? Drástica. Eso era, jóvenes estudiantes. ¿Quiénes utilizaron el hierro por primera vez? Hititas. ¿A dónde llevaron? Mesopotamia. Primer imperio babilónico. Ahí entran los hititas y introducen el hierro. Ahí está, jóvenes estudiantes. ¿Y cuál es el pueblo más cruel, más sanguinario de la historia? Asirios expulsan a los hititas. Y con los asirios se dio la máxima expansión. A mando de
Y Asurbanipal establece la primera biblioteca. ¿En qué ciudad? ¿Alejandría o Nínive? Nínive. ¿Y él solito quería conquistar tierras? ¿Solito podrá? No. ¿Necesita de quién? Ejército, soldado. Para ello estableció servicio militar obligatorio. Si los asirios eran el cruel sanguinario, ¿habrá un pueblo que quiera enfrentarse así por sí solo? No. ¿Y gracias a qué llega a su fin? La hubo alianza. Alianza, conformado por los babilonios y los medo-persas. ¿Y la alianza triunfa o no? Por ello se forma el segundo imperio babilónico. Ahí el emperador más importante, Nabucodonosor, ¿qué número? Segundo, mandó a construir los jardines colgantes, la torre de Babel. Y jóvenes estudiantes, ¿quiénes lo conquistan a toda Mesopotamia? Los persas. Persia, jóvenes estudiantes, ¿a mando de quién? Ciro segundo, conocido el chiquito, el grande. El grande. Cuando Ciro II llega a Mesopotamia, ¿quiénes estaban de esclavos? Los judíos. ¿Y qué hace Ciro II? Libera. ¿Quién liberó de la esclavitud a los judíos? Ciro II. Ahí está, jóvenes. ¿Cuál era el pueblo más cruel, más sanguinario? Asiria. ¿En qué periodo se dio la máxima expansión? Asiria. Máximo apogeo neobabilónico, ¿no? El segundo imperio babilónico. Primer imperio acadio. Primera civilización sumeria. ¿Cómo se llama su calendario de Mesopotamia? ¿Lunar o solar? Lunar. Egipto, solar. Ahora, ¿cómo se llama su libro más importante de Mesopotamia? ¿Libro de los muertos o poema de Gilgamesh? Poema de Gilgamesh o epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y jóvenes estudiantes, eso será con ello respondemos. A ver, vamos, la pregunta, ¿qué número estamos? 16, ¿no? 16. Aporte cultural de Mesopotamia: rueda, arado y el ladrillo. Beso. 17. La escritura cuneiforme. Son de la sociedad esclavista. Beso. 18. Mesopotamia, la cultura religiosa. Base cuadrangular. ¿Cuál era? El Sigurats. Dedo. La obra más sobresaliente del gobernante Asurbanipal. ¿Qué cosa era? La primera biblioteca. ¿De qué ciudad? Nínive. Beso. Ya, 19. Beso. 20. Durante el apogeo de la ciudad de Babilonia, el primer código. ¿Cómo se llama el código? Hammurabi. Ahí está, Amor. 21. El primer faraón. Ya, eso ya es de Egipto. ¿Egipto era politeísta o monoteísta? Poli o mono. Poli. ¿Un solo dios o varios? Varios. ¿Dios más importante? El dios más importante era Ra. ¿Y quién era entonces padre de los dioses de Egipto? Ra. ¿Quién era la máxima autoridad en Egipto? El faraón. El faraón. ¿Quién era el magistrado que cobraba los impuestos? Escribas. El secretario, escribas también, ¿no? Escriba. Y jóvenes estudiantes, si te digo, ¿quién lleva el libro de contabilidad? Escriba. Escriba también. ¿Quién establece servicio militar obligatorio? Escriba. ¿Estamos, no? ¿Y quién lo fiscaliza? El visir. ¿Y cómo se llama el gobernante de las provincias? ¿Sátrapas o nomarcas? ¿Cómo se llaman sus provincias? ¿Satrapías o nomos? Nomos. Entonces su gobernante, nomarca. ¿Quién lo fiscaliza? Visir. Allá. ¿A quiénes fiscaliza el visir? A los nomarcas y al escriba. A los dos, pues, jóvenes estudiantes, ¿ya? El primer ministro, jóvenes estudiantes, es el visir, ¿ya? Y Egipto significa don del Nilo. Ahí está, jóvenes estudiantes. Depende de qué río. Nilo. Y el río Nilo nace de dos lagos, Victoria y Alberto. Dos lagos, ¿no? Dos ojos. Mitológicamente son los ojos de la diosa Isis, la diosa de la naturaleza. Mitológicamente el río Nilo son lágrimas de la diosa Isis, jóvenes estudiantes. Y su arquitectura más conocida de Egipto, pirámides. ¿Para qué eran las pirámides? Tumbas, para guardar los restos de los faraones. ¿Y por qué se entierran los faraones? Porque creían en la vida después de la muerte. ¿En qué libro está escrito? Libro de los muertos. Ahí está el libro de los muertos. Egipto, jóvenes estudiantes. Vamos a ver también qué cosa, sus periodos. ¿Cuáles eran? Lepre, Tía, Amén. Luego, ¿cuál era? Pitim, ¿no? Pitim. Luego, Satin. No, Sitin. Ahí está, jóvenes estudiantes. Luego, Reza, ¿no? Ese era, jóvenes estudiantes. A ver, lepre, ¿de qué era? Legendario o predinástico. Ahí aparecen las provincias independientes o ciudades-estado llamados los nomos. Su escritura, y la escritura jeroglífica se encuentra en la piedra de Rosetta. Fue descubierta por las tropas de ¿quién? Napoleón Bonaparte. Descifrada por Champollion. Ahí está. ¿Y qué tipo de calendario? Solar. Y jóvenes estudiantes, luego periodo Tía. ¿Tía de qué era? Tinita o arcaico. Ahí aparece el primer faraón. ¿Cómo se llama el primer faraón? Menes o Narmer. También conocido el rey Escorpión. ¿Y su tumba era pirámide o mastabas? Mastabas. ¿Cómo se llaman las tumbas más antiguas de los faraones? Mastabas. Luego, Amén. Antiguo o menfítico. Antiguo menfítico, pues se dio la construcción de las pirámides. ¿Cómo se llama la primera pirámide de Egipto?
¿Keops o Sócer? Sócer. ¿Era caraliza o escalonada? Escalonada. ¿Y las más famosas cuáles son? Keops, Kefren, Miserino. Estas se encuentran en la ciudad de Sahara o Gizet. ¿En qué ciudad? Gizet. ¿En qué desierto? Sahara. ¿Cuál es el desierto más grande de la tierra? Sahara. ¿Dónde queda? Egipto, pues, ¿no? Ya, África, en continente África. Está bien, ya. Ahora, ¿cuál es el desierto más alto, más árido? ¿No? Atacama. ¿Dónde queda? Chile. ¿El desierto más grande del Perú? Sechura. ¿Dónde queda? Piura. ¿En Piura anochece primero o anochece último? Último. ¿Y amanece? ¿Primero? No, último también, pues. ¿En qué departamento amanece primero? Madre de Dios. Y ahí está, jóvenes estudiantes. Y acá también se dio la invención de la escritura hierática. ¿Y la escritura hierática se encuentra en la piedra roseta, sí o no? No. ¿En qué se encuentra? En papiro. Entonces, ¿cuál es el periodo del papiro? Amén, antiguo o menfítico. Luego, ¿qué era? Pitim. Primer imperio tebano. O imperio medio. Ahí se dio la invasión de los Ixos. ¿Y los Ixos qué cosa introduce? Este fiel caballo, ¿no? También a esta gobernantes. Ya, Sitín, luego del Sitín, ¿cuál era? Segundo imperio tebano, o imperio nuevo, o el neo-tebano. Ahí encontramos el faraón Amosis, que expulsó a quienes? A los Ixos. La primera faraona, Hatshepsut. ¿Cómo se llama la primera faraona? Hatshepsut. También encontramos su hijo, Tutmosis III. La máxima expansión. Entonces, ¿quién es el faraón conquistador? Tutmosis III. Amenofis IV. Establece monoteísmo. Entonces, con ellos será conocido el faraón hereje, ¿no? El faraón hereje, ¿quién es? Amenofis IV. Con ellos pierden el poder, ¿los sacerdotes o el faraón? Los sacerdotes. Luego, ¿quién restablece? Tutankamón. ¿Quién es el faraón más famoso? Tutankamón. Fue excavado por el arqueólogo Howard Carter. Luego encontramos Ramsés II. Ramsés II, ¿el faraón constructor o conquistador? ¿Quién era conquistador? Tutmosis III. Ramsés II, faraón constructor, firma el tratado. Kadesh. ¿Con quién? Con los hititas, ¿no? Hititas, ¿ya? Y jóvenes, en su gobierno, ¿quién sale de Egipto? Moisés. ¿Eso se llama cisma o éxodo? Éxodo, la salida de Egipto, ¿no? Y jóvenes, y ahí sufre la invasión de los asirios. ¿Pero a los asirios se expulsa o no? Sí, por ello Egipto renace. Renacimiento saíta, ¿no? Y ahí se dio la decadencia de Egipto. En el orden cronológico de los invasores, en la decadencia de Egipto, o la dominación extranjera, habla, ¿cuáles eran? Persas, griegos, romanos, ¿no? ¿Cuál era el orden, jóvenes estudiantes? Persas, griegos, romanos. Persas a mano de Cambises II. ¿Con qué batalla? Pelucio. Los griegos, Alejandro Magno. Los romanos, ¿Marco Antonio o Octavio? ¿Octavio o Marco Antonio? ¿Cómo te recordabas? Malo, ¿no? Marco Antonio, Lépido y Octavio. ¿Con qué objetivo se reunieron? Vengar la muerte de Julio César. Su amante de Julio César, Cleopatra. Ya, ¿lo vengaron la muerte o no? Sí. ¿Y en Egipto quién está solita? Cleopatra. ¿A quién lo envían? Marco Antonio. ¿Conquista o termina conquistado? ¿Quién se raya? Octavio. Declara la guerra. Si es entre romanos, ¿qué guerra será? Civil. ¿Qué número? Tercera. ¿Ya? Tercera guerra civil. ¿Quién gana? ¿Marco Antonio o Octavio? Octavio. Entonces, jóvenes estudiantes, Octavio se cambia de nombre a César Augusto y se corona como primer rey o emperador. El primer emperador romano, ¿quién es, jóvenes estudiantes? César Augusto. En su gobierno, ¿quién nace? Jesús. El año 0. Entonces, pregunto, Alejandro Magno, cuando conquista Egipto, luchó contra los... ¿Para que conquiste Egipto? ¿Luchó contra los egipcios o contra los persas? Por ello, ¿quién liberó de la esclavitud de los persas a Egipto? Alejandro Magno, claro. Y Alejandro Magno, cuando conquista una cultura, ¿impone su cultura o respeta? Es más, ¿qué se daba? Fusión cultural. ¿Qué era eso? El helenismo. ¿Cuál es su capital del helenismo? Alejandría. ¿Quién fundó Alejandría? Alejandro Magno. ¿Y quién fundó la biblioteca de Alejandría? Su general, Ptolomeo. ¿Y quiénes lo incendian en Edad Media? Los árabes o los musulmanes. ¿Qué califa? ¿Mía u Omar? Omar, pues ahí está, pues, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Y pregunto, ya, te quema a ti, weón. A ver, vamos a ver. A ver. Pregunto, ¿qué era helenismo? Fusión cultural. ¿Con qué termina? Si es de esto, termina con invasión de quiénes sería? Romanos. ¿A mano de quién? Octavio. ¿Cómo ello termina el helenismo? Hasta Cleopatra es helenismo. ¿Ya? Esos jóvenes estudiantes. Las respuestas. ¿Qué número estamos? 20. A ver, ahora ya.
20, ¿cuál es joven estudiantes? Y eso hemos hecho ya, pues, Hammurabi. 21. Beso, ya, beso. 22. La Cleopatra. 23. Tutankamón, dedo. 24. ¿Quién establece el monoteísmo? Amenofis IV. Estableciendo como único dios a qué dios? Atón, la. 25. La pirámide de Egipto se construyeron para guardar los restos de los faraones. Dedo, ya. 26. La dominación extranjera, ¿cuál era? Persas, griegos, romanos. 27. Más importante de Fenicia, joven. Cartago. Pero si te digo, el aporte más importante de Fenicia, ¿el comercio o el alfabeto fonético? Alfabeto fonético. ¿Cuántos consonantes? 22 consonantes. ¿Y los 5 vocales? De los griegos, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Ahora pregunto, la cultura hebrea, ¿cuál es el máximo aporte para la humanidad? La religión. ¿Politeísmo o monoteísmo? Monoteísmo, ¿no? ¿Quién es el único Dios? ¿Alá o Yahvé? ¿Alá? Yahvé. ¿Algunos cómo lo llaman? ¿Geo? Jehová. Algunos tonals, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cuántos periodos tiene la cultura hebrea? 3. Patriarcas, jueces y reyes. ¿En qué periodo se dio el máximo apogeo? Reyes. ¿Máxima pasión? Reyes. ¿Ya? ¿En qué periodo se sedentarizan? Recién. Jueces. O sea, la cultura hebrea depende del río Nilo. ¿Tiene su río Nilo, pero depende? No. ¿En el periodo del patriarca conocía? No. ¿Recién en qué periodo? ¿Por ello se considera fluvial? ¿Sí o no? No, pues, porque no depende del río, no depende, por ello no se le considera fluvial. ¿Quién era el primer patriarca? Abraham. ¿Y Abraham realiza la salida de Mesopotamia o de Egipto? Mesopotamia. El código Hamu. ¿Quién estaba gobernando Egipto? No, de Mesopotamia esa. ¿Quién estaba gobernando Mesopotamia? Hammurabi. De ahí sale, pues. ¿Y del último patriarca quién es? Moisés. ¿Y Moisés significa elegido por Dios, salvado de las aguas? Salvado de las aguas. ¿De dónde sale? Egipto. ¿De su gobierno de? Ramsés II. De su gobierno de Hammurabi, ¿quién sale? Abraham. De Ramsés II, Moisés. ¿Me dejo entender, no? Y aparte de esa salida de Egipto, ¿cómo se llama? ¿Cisma o éxodo? Éxodo. ¿Con qué fiesta se conmemora? ¿Pascua o Pentecostés? Pascua, pues jóvenes. Y recibe también los 10 mandamientos. ¿O el decálogo o no? Sí, y jóvenes, los 10 mandamientos. ¿Con qué fiesta se conmemora? ¿Tabernáculo o Pentecostés? Pentecostés. ¿Y el Dios los castiga por 40 días o años? Los 40 años. Los 40 años en el desierto, ¿con qué fiesta se conmemora? ¿Taberna qué? ¿Taberna? Ahí está, jóvenes. Eso será. Pero la pregunta es, ¿Moisés llegó a la tierra prometida o no? ¿Muere en el monte Nebo o Sinaí? Sinaí. ¿Y cómo se llama la tierra prometida? Canaán. ¿Llegó a Canaán? No. ¿Pero sus seguidores llegan o no? Sí. ¿Quién era el primer juez? Josué. Y Josué inicia el enfrentamiento con los filisteos o cananeos. Primer rival, contra los cananeos. El juez más importante, el Sansón. Y Sansón inicia el enfrentamiento contra los filisteos. ¿Quién era el juez más importante? Sansón. Primer rival de los hebreos, cananeos. El rival más importante, filisteos. Y el último juez, Samuel. Y Samuel crea imperio o monarquía. Monarquía. En monarquía, ¿quiénes gobiernan? Reyes. Primer rey, Saúl. Y Saúl fue sometido por los filisteos. Hasta que aparezca ¿quién? David. Y David significa elegido por Dios, salvado de las aguas. Elegido por Dios. Y con él se dio el máximo apogeo, la máxima expansión. Y establece como capital a la ciudad de Jerusalén. Y cuando muere, ¿quién entra al poder? Salomón. ¿Salvado de las aguas o el sabio? El sabio. Con él se dio apogeo, expansión. Apogeo, expansión. David, apogeo. Salomón. Embellece a Jerusalén. Salomón. Establece como capital a Jerusalén. David. Establece como capital a Jerusalén. ¿Quién? David. ¿Quién embellece? Salomón. ¿Quién manda a construir el templo de Jerusalén? Salomón. Y cuando muere Salomón se dio la cisma. ¿Y qué era la cisma? División. ¿En cuánto se divide? 2. En reino de Israel y el reino de Judea o Judá. ¿Cuándo está dividido? ¿Está en crisis o apogeo? Crisis. Por lo tanto sufrieron la invasión. El pueblo más cruel, más sanguinario, asirio. Luego los babilonios, los persas, los griegos y finalmente los romanos. ¿Y de los romanos qué emperador te recuerdas? Tito. ¿Y Tito construye o destruye el templo? Destruye. ¿Con ello se dio la cisma o la diáspora? ¿Qué era la cisma? División. Éxodo, salida. Diáspora, dispersión. Máximo aporte de los hebreos, religión. Su libro, la Biblia o la Torah.
Y la Torá recién dio origen a la Biblia. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Etimología 5. Penta. Ese Pentateuco es la Torá. Ese Pentateuco es la Torá. Y jóvenes antes será. Entonces la pregunta 28. Festividad hebrea que conmemora la lectura del Decálogo. ¿Cuál era? Pentecostés. Ya la sé. 29. Sacó a los israelitas de Egipto. ¿Quién era, jóvenes estudiantes? Moisés. Ya, Moisés, jóvenes estudiantes. Ya, beso. Te entra semen. A ver, el libro sagrado del judaísmo, ¿cuál era? Torah. La C. 31. El estado de origen indoeuropeo desarrolló. ¿Qué cultura? Persia. Persia, jóvenes estudiantes. ¿Qué significa? Frontera, ¿no? Frontera. ¿Cuál es su aporte? La demarcación territorial. 32 dedos, ¿no? 32 dedos. Y Persia, jóvenes estudiantes, pierde en las guerras médicas. ¿En qué batalla? La última batalla, ¿cómo se llamaba? ¿Egospótamos o Eurimidonte? Eurimidonte, ¿no? Eurimidontes, ¿ya? Y jóvenes estudiantes, ¿qué tratado firmaron? ¿Paz de Calias o paz de Simón, ¿no? Ahí está, jóvenes estudiantes. ¿Quién ganó la guerra? Grecia. ¿Gracias a Esparta o Atenas? Atenas. Por ello, ¿cuál era la consecuencia cultural? La hegemonía o el ciclo de Pericles. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, 32, hemos dicho, 31, beso. 32, dedo, ya. 33, el cero, ¿de qué cultura es? India, pues no. La acupuntura, China. La A, pues no. Y jóvenes, si te digo el cero, ya, India. Y si te digo vacuna, vacuna, India. Ya, vacuna India, jóvenes. La anestesia, India también, jóvenes. Brújula, pólvora, papel, China. Ya, entonces, 33, la respuesta es A. 34, A. 35. De la cultura china, Xin Huangdi, ¿qué cosa hizo? ¿Unifica los reinos combatientes o no? Sí, con ello centraliza el poder. Cuando centraliza él, ¿querrá que lo invadan? No, inicia la construcción de la Gran Muralla China, ¿no? La Gran Muralla China, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, la respuesta será pues, la centralización del poder. La 35, la C. Pregunto, jóvenes, ¿cuál era el objetivo de la Gran Muralla China? ¿Protección o defensiva? Defensiva, para evitar la invasión de los mongoles, ¿no? ¿También era para el comercio o no? Claro que sí, pero lo más importante es la defensiva, jóvenes estudiantes, ¿ya? 36. 36. ¿De qué cultura habla? Grecia. ¿Cuál es su máximo aporte? ¿El derecho a la democracia? Democracia. También se le considera cuna de la civilización del oriente o del occidente. Del occidente. ¿Ya? Cuna de la civilización del occidente es Grecia. Si te digo cuna del derecho, Roma. Cuna de la democracia, Grecia. ¿Y jóvenes de la democracia surge en Esparta o Atenas? Ah, ¿gracias a qué polis se le considera? Atenas. Y si te digo cuna de la civilización, ¿gracias a qué isla? La isla de Creta. Pues, la isla de Creta. Si es la isla de Creta, ¿cuál era su actividad? ¿Agricultura o el comercio? ¿Agricultura o comercio? Comercio. La talasocracia. ¿Y la cultura grecia se desarrolla en la península itálica o de los Balcanes? Lo más importante, la península de los Balcanes. Y dentro de la península de los Balcanes hay dos penínsulas todavía, ¿no? La península ática y la península del Peloponeso. Ática, Atenas. Peloponeso, Esparta. A ver, primer periodo de Grecia, el periodo en el periodo primitivo encontramos dos civilizaciones. Ah, dos civilizaciones. ¿Cuáles son las civilizaciones? La civilización minoico o directo ya, cretense también se llama, ¿no? Creto-minoico. Ah, minoico. Y jóvenes antes, y el otro es Creto-micénico, o sea, su capital se llamaba Micenas, ¿no? Ahí está, jóvenes antes, ya, Creto-micénico. Ahora pregunto, de lo minoico, su gobernante, Minos. Su leyenda, Minotauro. Ahí está, Teseo y el Minotauro. Y jóvenes antes, ¿tenía su escritura o no? Sí, lineal A o lineal B. Lineal A. ¿Fue descifrado o no? ¿Sí o no? No. ¿Y jóvenes, cómo se llamaban sus habitantes? Los pelasgos. Los pelasgos, jóvenes antes, ¿ya? Los pelasgos. ¿Y qué leyenda encontrábamos, usted dicho? La leyenda del Minotauro. A los pelasgos, ¿quiénes invadieron? Los aqueos. ¿Y los aqueos formaron la civilización micénica o no? Sí. ¿Cómo se llamaba su gobernante? Huanax. Rey supremo. ¿Tenía su escritura o no? ¿Lineal A o lineal B? Lineal B. B. ¿Lineal A fue descifrado? No. ¿Lineal B? B. Ventris. Michael o Michael Ventris. ¿Y sus habitantes cómo se llamaban? Los aqueos. Ellos son los aqueos, jóvenes antes, ¿ya? Y los aqueos sufren las invasiones. ¿Invasión de quiénes? Invasión de los dorios. Los dorios, luego eolios y
Y los eolios y los jonios. Jonios fundaron Atenas, eolios, una metrópoli, Tebas. Los dorios, Esparta. Y los dorios introducen, Steffi, el hierro. ¿Y el hierro para qué es utilizado? ¿Armas o no? ¿Y a través de armas reprimió a la población o no? Sí, con ello se dio el periodo oscuro. Entonces, ¿en el periodo oscuro hay desarrollo de la ciencia o no? Se dio el estancamiento cultural. Bueno, algunos consideran todavía retroceso cultural, ¿ya? En el periodo oscuro, jóvenes estudiantes, no hay desarrollo de la ciencia ya. Y también aquí, dentro del periodo oscuro, está el periodo arcaico. Ahí se desarrolla aquí cosa, las polis. Aparecen las polis. ¿Qué eran las polis? Ciudades, estado, provincias dependientes o independientes. Independientes, ¿no? Ahí está, jóvenes estudiantes, también. ¿Qué cultura peruana desarrolla las cabeceras de región? Wari. ¿En Grecia cómo se llamaban? ¿Polis o metrópolis? Metrópolis. Gracias a las metrópolis aparecieron las colonias. Entonces, ¿cuál es la madre de las colonias? ¿Polis o metrópolis? Metrópolis. También encontramos las acrópolis. ¿Qué eran las acrópolis? Templos o ciudades. ¿En dónde? En la montaña. ¿Será la central de las polis o no? ¿Sí o no? Claro, pues su punto estratégico, pues no. Claro, por ejemplo, hay una guerra. ¿Dónde me refugio? ¿Polis, metrópolis o acrópolis? Acrópolis, claro, jóvenes. Si quiero rendir culto a los dioses, ¿dónde voy? Acrópolis, ahí está. Y también aparecen los juegos artificiales olímpicos. ¿En dedicación a qué dios? ¿A qué dios, jóvenes estudiantes? Zeus. Y el dios Zeus, jóvenes estudiantes. Pregunto, si las polis más importantes son Esparta y Atenas, ¿para qué se creó los Juegos Olímpicos? Para mantener, ¿qué cosa? La unidad, pues, ¿no? A ver, si tenían culturas diferentes Esparta y Atenas o no. Sí, pero ¿qué tienen en común? La religión, ¿qué más? Idioma. Y los Juegos Panhelénicos, los Juegos Olímpicos, los Juegos Istmicos, ¿no? Eso era, jóvenes estudiantes. Y luego también encontramos el periodo clásico. En el periodo clásico encontramos, jóvenes estudiantes, el apogeo o la expansión. ¿Apogeo o expansión? Apogeo. Acá se dio el máximo apogeo. ¿Y este máximo apogeo se dio luego de las guerras médicas o la guerra del Peloponeso? Habla. ¿Médicas o Peloponeso? Médicas. ¿A mano de quién era? Pericles. En su tiempo de gobierno, ¿cómo se llamaba? El siglo de Pericles. O sea, en el periodo clásico se dio el desarrollo de las polis o no. Sí, Esparta y Atenas. A ver, pregunto, ¿la poli de los grandes guerreros? Esparta. ¿De los grandes ciudadanos? Atenas. ¿Su educación era para formar buenos soldados? A ver, ¿dónde las mujeres tenían que estar atléticas fuertes? Esparta. ¿Para qué tenían que estar así? Para dar a luz a niños sanos y fuertes. ¿Y si nacían así deformes? Los ahogaban en el río Eurotas o Taigeto. Río Eurotas. Y el monte Taigeto. Así es, jóvenes estudiantes. Y bueno, entonces las madres espartanas aceptaron el sacrificio de sus hijos o no? Sí, claro, pues, joven. ¿Y en Atenas? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la actividad? Doméstica, ¿no? La actividad doméstica, jóvenes de las mujeres, ¿ya? Y bueno, jóvenes de Esparta, ¿quién era su legislador? ¿Solón o Licurgo? Esparta. Licurgo. ¿De Atenas? Solón. ¿Dónde surge la democracia? Atenas. ¿Con quién? Clístenes. ¿Pero quién lo consolidó? Pericles. Y estas dos polis, ambas lo enfrentan a los persas en las guerras. En las guerras médicas. En las guerras médicas, ¿qué te recordabas? Gripe. ¿Quiénes se enfrentaron? Los griegos y los persas. ¿Quién gana la guerra? Griegos. ¿Grecia, Esparta o Atenas? Atenas. ¿Cuál es el apogeo? ¿Cuál es la consecuencia, perdón? El apogeo. O eso también se conoce como el siglo de Pericles, pues, jóvenes estudiantes. De ese siglo, en el siglo de Pericles. En historia, ¿quiénes estaban? Heródoto, Tucídides. Ahí está, pues, ellos están. En filosofía, ¿qué te gusta comer? Sopa. ¿Quiénes eran? Habla. Sócrates, Platón, Aristóteles. Su alumno, Alejandro Magno. Ahí está. En matemática, para la geometría, Euclides. También está Tales de Mileto. También está Pitágoras. Ahí está. Para la medicina universal, el Hipócrita. Hipócrates. Ahí estaba. De ese apogeo, ¿quién está celoso? Esparta. Por ello declara, ¿qué guerra? Las guerras de Peloponeso. O la guerra civil, pues, ¿no? ¿Quiénes se enfrentan? Esparta y Atenas. ¿Quién gana la guerra?
Esparta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hegemonía de Esparta. ¿Pero lo duró mucho tiempo? No. ¿Quién lo somete? Tebas. ¿Y Tebas era una poli o metrópoli? No es poli, es metrópoli nada más. ¿Ya? Era metrópoli, ¿ya? Y jóvenes, pero ¿a Tebas lo ayudó Atenas a sacar el ancho a Esparta o no? Lógico, pues, ¿no? Pero a jóvenes, a Tebas, ¿quién lo somete? Macedonia. ¿Era una poli o un pueblo bárbaro? Era considerado un pueblo bárbaro, ¿no? ¿Por qué era bárbaro? Eso que, mira, Macedonia tenía los mismos dioses y todo lo demás, ¿ah? ¿Por qué lo era considerado como un pueblo bárbaro? O sea, pueblo extranjero. Porque era un pueblo pobre. Ah, como una discriminación era, pues, ¿no? Pero ese pueblo tuvo un buen gobernante. ¿Quién, joven? Filipo II. ¿Y Filipo II qué hace? Conquista a Tebas, a Esparta, a Atenas. O en conclusión, a toda Grecia. Lo que consideraban extranjero lo conquista con la batalla de Queronea. Acá es la batalla de Queronea. Acá es Leutra. Y jóvenes chantes, y vamos a ver que Filipo II fue asesinado. ¿Y quién entra al poder? Su hijo, Alejandro III o Alejandro Magno. Alejandro Magno es considerado máximo organizador o máximo conquistador. Conquistador. Con él entonces dio la máxima expansión territorial. ¿Conquistó Mesopotamia o no? Sí. ¿Conquistó a Egipto o no? Sí. ¿Conquistó India o no? Sí. Ya. ¿Y a India conquista con guerra o matrimonio? Matrimonio. ¿Con quién se casa? O sea, Alejandro Magno tenía una mujer o varias? Varias. Pero la firme Roxana, ¿de dónde era? De India, pues. Pero de India vuelve y muere. ¿Qué pasó con sus tierras? Se repartieron sus generales. ¿Con Egipto con quién se quedó? Ptolomeo. Y fundó la biblioteca de Alejandría. Y con ellos, jóvenes antes, ¿sigue el helenismo o no? Sí. ¿Hasta quién era el helenismo? Cleopatra. Termina por la invasión de los romanos. A mando de Octavio. ¿Qué batalla? Actium o Actium. Ahí está, jóvenes antes, ¿ya? Eso será. Entonces, ¿qué era el helenismo? Fusión cultural. ¿Qué pregunta estamos? 36. 36, ¿cuál es la respuesta? Grecia, pues, ¿no? Ya, 36 Grecia. 37, la cultura helena, ¿cuáles eran? Minoico, micénico, ¿no? Ahí está la respuesta A. 38, la ciudad de estado griego que tuvo el carácter social, económico, político, ¿cuáles eran? Las polis. Las polis. Las polis, beso. 39, en la península Ática, Atenas. 40, cultura de Esparta antigua. Se puede decir que la madre espartana era alguien que aceptaba con valentía el sacrificio por Esparta. ¿De quiénes? De sus hijos. Claro, la C. 41. Recinto fortificado religioso servía de refugio. Las acrópolis. Amor. 42. La península Peloponeso. Esparta. Ática, Atenas, ¿no? Dedo. 43. Los Juegos Panhelénicos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Mantener la unidad de las polis. Ahí está la C. 44. La ciudad de espartana se caracteriza por su gran organización ya. ¿En qué monte? Taijito. Río, Eurotas. La respuesta es la C. ¿Ya? 44, la C. 45. La misma pregunta, pero con la idea de que jóvenes antes, el legislador, ¿quién era? Licurgo. Beso. 45, beso. 46. Es una de las causas que ocasionó la guerra médica. ¿Por qué se llama guerras médicas? ¿Por qué se llama guerras médicas? Medo-persas. ¿Quiénes estaban en expansión? Los medo-persas. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué número estamos? 46. Ya, ahí estaba conversación de la expansión de los medo-persas. La C. 47. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales. ¿En qué? La humanización de los dioses. ¿Quiénes comparan con el hombre? Las culturas occidentales. ¿Cuáles son las culturas occidentales? Grecia y Roma. ¿Y las culturas orientales con qué representan sus dioses? Con animales. La solatría, ¿no? La solatría, ¿no? Eso sería. Y jóvenes antes, 47 la. 48. Alejandría era el centro cultural del helenismo. Dedo, ¿ya? 49 habla de Roma, ¿ya? A ver, jóvenes antes, Roma, ¿en qué península se encuentra? ¿Itálica o de los Balcanes? Itálica. ¿Quién es el fundador mitológico? Rómulo. Luego de matar a Remo. ¿Cómo se llama la loba que amamantó? Shakira o Luperca.
Luperca, ¿no? La Luperca, jóvenes estudiantes, ¿ya? ¿Quién narró la leyenda? Virgilio. Y jóvenes de la fundación histórica, ¿qué te recordabas? Elisa. ¿Quiénes eran? Etruscos, latinos, ya, etruscos, latinos, luego itálicos y los sabinos. ¿Ellos fundaron Roma o no? Sí, ahí está, dentro de Roma. Y joven, afuera, ¿quiénes eran? Bárbaros. Y a los bárbaros, mayoría de ellos, ¿eran de qué familia? Germana, pues, ¿no? Invasiones bárbaras, invasiones germánicas. Ahí está, jóvenes estudiantes. Ya, entonces, si me dice, ¿qué tribu bárbara, qué tribu bárbara no? ¿Qué tribu no pertenece a la fundación de Roma? ¿Etruscos, latinos, itálicos, sabinos o germanos? Germanos son los extranjeros. Ellos no pertenecen, jóvenes estudiantes, ¿ya? Eso será, jóvenes. Ahí se fundó a las orillas del río Eurotas o Tíber. A las orillas del río Tíber, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y bueno, jóvenes estudiantes, Roma actualmente, ¿en qué país se encuentra? Italia, ya, pero jóvenes estudiantes, ¿la sede central de la Iglesia Católica estaba en Roma o no? Sí, pero eso ya es Vaticano. ¿Vaticano es país? Claro, Ciudad del Vaticano, así el nombre completo. ¿Quién gobierna? El Papa. ¿Y quién es el actual Papa? ¿Benedicto XVI o Francisco? Francisco. Antes de Francisco, ¿quién era? Benedicto. Y recién falleció, ¿no? Y profe, ¿y por qué él asumió el Papa Francisco? Si el otro vivía. Renunció, ¿no? Había renunciado, pues, jóvenes estudiantes. ¿Por qué? Por la salud, ¿no? Y Papa Francisco, que lo preguntaron también, ¿no? Si él iba a seguir hasta la muerte. ¿Y él qué dijo? Si afecta la salud, va a renunciar, dice, ¿no? O sea, ya está firmado, ya, si está hasta la huevita, ya no lo van a elegir a otro, ya, pues. ¿Estamos? Ahora, jóvenes estudiantes, Roma, ¿cuántas etapas tiene? Jóvenes estudiantes, no sé, profe, morí, ¿no? ¿Cuáles eran? Monarquía, república, imperio. ¿Cuál es el periodo más largo, más extenso, más dilatado? Imperio. ¿En qué periodo se dio el apogeo? Imperio. Máxima expansión, imperio. ¿Nace el cristianismo? Imperio. Ahora pregunto, ¿en qué periodo de Roma los plebeyos obtienen los mismos derechos que los patricios? Porque se elaboran las leyes. ¿En qué periodo se elaboraron las leyes de Roma? República. ¿Quiénes elaboraban leyes? Senado. Ahí está, joven. ¿Por qué se llama monarquía el primer periodo? Porque gobierna un rey. ¿Y quién era el rey? ¿Cuántos reyes tuvo? Primero, 7 reyes. ¿Y cuántas dinastías? 2. La dinastía latina y la dinastía etrusca. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Etrusca. De la dinastía latina, ¿qué te recuerda? Rontuán. ¿Qué te gusta, señorita? Tu runto en Juan, prof. Verá, no. ¿Quiénes eran? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio. Primer rey de Roma, Rómulo. Mató a Remo y fundó Roma, ¿no? Y crea el Senado. ¿Qué era el Senado? Consejo, reunión de los jóvenes o ancianos. Los ancianos con mayor experiencia, ¿qué cosas debían elaborar? Leyes. Entonces, ¿a qué poder representa? Legislativo. Pero la pregunta es, ¿en la monarquía elaboran leyes? No. Entonces, ¿qué hacían? Eligen al rey, aconsejan al rey, fiscalizan al rey. Solo son sus funciones. Y jóvenes estudiantes, y en la república, en vez de rey, ¿a quién elegían? Cónsul, ¿no? El consulado, pues, ¿no? El rey religioso, Numa Pompilio, inicia la expansión, Tulio Hostilio. Ancomarcio, el rey comerciante. Para el comercio, en el mar se construye puentes o puertos. Puertos. El primer puerto, Ostia. Ahí está. Y de la dinastía etrusca, ¿qué te recuerdas? Taceta. ¿Quiénes eran? Tarquino, Prisco, Servio, Tulio. Tarquino, ¿quién embellece Roma? Tarquino Prisco. Crea el circo máximo, ¿no? El hipódromo. ¿Qué era el hipódromo? ¿Carrera de caballos o el lugar donde que corren los? El lugar, ¿no? Y jóvenes también crea la cloaca máxima, que era cloaca de desagüe, alcantarillado. Y también copia los Juegos Olímpicos. ¿Y en dedicación a qué dios? Roma. Júpiter, ya, pues, jóvenes estudiantes, Júpiter, ya. Y jóvenes estudiantes, Servio Tulio, servicio militar obligatorio. ¿También realiza el censo o no? Sí. ¿Para qué se realiza el censo? Para ver la cantidad poblacional. ¿Solo se registra la cantidad? Economía. Y de acuerdo a la economía, ¿qué cosa se establece? La estratificación social. Tarquino Prisco. Tarquino de Saber, perdón. Rey déspota, el rey tirano. ¿Por ello lo destronan o no?
Sí. ¿Quién lo destrona? Tú. ¿Cómo eres? Bruto. Ahí está, pues, ¿no? Lucio Junio Bruto. Y con ello se establece qué periodo, el periodo de la República. En la República, ¿quién gobierna? ¿El pueblo o no? Sí. ¿Por qué decimos que es el pueblo? Porque el pueblo es quien elige al gobernante. Ahí vamos a ver la organización social. A ver, ¿cuáles eran las castas opositoras? Las castas antagónicas. Los patricios y los plebeyos. Ahí están los patricios y los plebeyos. Pregunto, ¿en la monarquía un patricio y plebeyo se puede casar? No. ¿En la república? Sí, porque ya tienen los mismos derechos. ¿Y cuál es la ley que permite el matrimonio? La ley Canulea. ¿Y cuando joven la ley Canulea? ¿Qué clase social nace? La clase mixta. ¿Cómo se llama? Los nobilitas. También estaban los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Los protegidos por quiénes? Patricios. Los libertos. Los esclavos libres. Y los mismos esclavos. Ah, ¿por qué estoy cambiando de color? Ah, ya. Patricios, plebeyos y esclavos estaban desde la monarquía. Y en la república recién aparecen los nobilitas, los libertos. Eso, ¿ya? Y jóvenes estudiantes, en la organización política. En la organización política, jóvenes estudiantes, ¿cuáles eran las instituciones que tenían el mayor prestigio? Primero, las asamblea. Ahí estaba la asamblea curial, tribal, centurial, ¿no? O los comicios. Ha venido mi amante. A ver, jóvenes estudiantes. Besos, no, tampoco vean. Las asambleas, ¿ya? Y jóvenes estudiantes. Aparte de ello, encontramos el Senado. ¿Qué era el Senado? ¿Consejo de reunión de los jóvenes o ancianos? Ancianos. ¿Qué cosa elaboran? Leyes. También los senadores fiscalizaban a los magistrados. De los magistrados, ¿quién era el magistrado más importante? El cónsul. ¿Qué hacía el cónsul? Gobierna. ¿En tiempo de guerra o en tiempo de paz? Paz. Ya, entonces, ¿quiénes eran las instituciones? Las asambleas, el senado y el consulado. Eso es lo más importante, ¿ya? Consulado, senado y asambleas, ¿ya? Y bueno, otro de los magistrados, por ejemplo, estaba pues el pretor. ¿Qué hacía el pretor? Administra la justicia. Solo la justicia gobierna las provincias. ¿Quién es el pretor actual de Ayacucho? Oscorima. O sea, actualmente son alcaldes o gobernador regional. Gobernador regional. ¿Ya? Los alcaldes en Roma, ¿cómo se llamaban? Ediles. Claro, pues. Y el cuestor, ¿qué hace el cuestor? Cobra los impuestos. Ya, cobra los impuestos. El censor. Censa. Ah, el dictador. ¿Gobierna de transición o no? ¿Gobierno por cuánto tiempo? 6 meses. ¿El gobierno en tiempo de guerra o en tiempo de crisis? Es lo mismo, ¿no? A ver, ¿quién gobierna en tiempo de emergencia? Dictador. ¿En su gobierno de quién estallaría la guerra? ¿Cónsul o dictador? Cónsul. Por ello se elige al dictador para restablecer la paz, ¿no? Ahí está, jóvenes estudiantes. ¿Y quiénes eran los representantes de los plebeyos? El tribuno de la plebe. Ahí está, jóvenes estudiantes. Y acá también se elaboran las leyes. ¿Cómo se llama la primera ley escrita en Roma? Las 12 tablas. No estoy pasando lista. Ya. A ver, ni me mires, dice, ya, a ver. Somos más, dice. A ver, vamos a ver. A ver, joven, ¿qué es lo común que ves? Ya, ahí está. Entonces, ¿qué eran las 12 tablas? La ley común. Ahí está, pues, ¿no? La ley común entre patricios y plebeyos. ¿Cómo se llama? Las 12 tablas. Si es la ley común, ¿habrá leyes específicas o no? Sí, por ejemplo, la ley Canulea. A ver, pregunto, ¿la ley Canulea regula el matrimonio entre patricios y plebeyos o la igualdad social? Es lo mismo. Es igualdad social, ya se pueden casar, pues, ¿no? Si te digo la ley Licinia, la igualdad política, ¿un plebeyo ya puede ser cónsul o no? Sí. La ley Ogulnia, la igualdad religiosa. Claro, también están los hermanos Ayarno, Graco. ¿Quiénes eran los hermanos Graco? Tiberio Graco y Cayo Graco. Establecieron la reforma agraria. Y con la reforma agraria, ¿en qué consiste? Reparto de tierras. ¿A los patricios o a los plebeyos? Plebeyos. ¿Pero los patricios aceptaron? No. Es más, ¿lo matan a quién? A Tiberio. En el Perú, ¿qué presidente estableció la reforma agraria? Juan Velasco Alvarado. Con ello desapareció las haciendas o los hacendados. Porque dijo, la tierra es para quien lo trabaja. Ahí está, pues, jóvenes estudiantes. Y Roma está en expansión territorial. Por ello se desarrollaron las guerras púnicas. En la Puna, ¿qué encuentras?
roca. ¿Quiénes se enfrentan? Roma y Cartago. ¿Quién vence? Roma. Y jóvenes estudiantes, Roma vence, jóvenes estudiantes. ¿Y cuál es la consecuencia? Hegemonía de Roma. O Roma se convierte en primera potencia en su tiempo. Pero esa potencialidad, o la República Romana entra en crisis o no. Sí, porque las guerras civiles, ¿ya? Y los triunviratos, ¿no? Triunviratos. ¿Cuántas guerras civiles? Tres. En tres. ¿Cuántos? Dos triunviratos. Ahí está. ¿Cuál era el primer triunvirato? JPC. ¿Quiénes eran? Julio César, Pompeyo y Craso. Del segundo, Malo, Marco Antonio Lépido y Octavio. Entonces, jóvenes antes, bueno, vamos a ver que Octavio declara la guerra a Marco Antonio porque no conquistó, sino terminó conquistado, ¿no? Con ellos se establece ¿qué periodo? Imperio. Con ellos, ¿qué terminó en Egipto? Helenismo, ¿no? Ahí está, el imperio. ¿Y el imperio cuántas dinastías tiene? ¿3 o 4? 4, JFAS, ¿no? Ahí está. La dinastía Julio-Claudiana o Julio-Claudio, ¿no? Con la dinastía de los Flavios, ya, díctame luego. Antoninos, ya, luego. Cerveceros. Severos, ahí está, severos. Ahí está, jóvenes estudiantes. De la dinastía Julio-Claudiana, ¿cómo te recuerdas? Aticaclán. ¿Quiénes eran? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Primer emperador de Roma. Augusto. En su gobierno, ¿quién nace? Jesús. ¿Se dio apogeo o expansión de Roma? Apogeo. Su tiempo se llamará entonces siglo de Augusto o la Pax Romana. Pax Romana. Tiberio muere. Jesús. Calígula, caos, derroche, crisis, despilfarro, porque a su caballo lo nombra como pretor, pues, ¿no? Ahí está. Y Claudio conquistó las islas británicas, o sea, Inglaterra. Nerón incendia Roma. Primera persecución a los cristianos de la dinastía de los Flavios. ¿Cómo te recuerdas? Vestido. Vespasiano, Tito, Domiciano. Vespasiano construye despacito el Coliseo Romano. ¿Quién lo inaugura? Tito. ¿Y Tito construye o destruye el templo de Jerusalén? Destruye. Con ello se dio cisma o diáspora. Diáspora. Domiciano, la segunda persecución a los cristianos. Y de la dinastía de los Antoninos, profe, me traumas, weón, ¿no? ¿Quiénes eran? Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Nerva planteó el Optimus. Climático, no, pues. Optimus nomás. A ver, cuando un emperador tenía 2 hijos, antes del Optimus, ¿quién asumía el cargo? Mayor, el primogénito, ¿no? Pero a veces llevaba la crisis o no. Sí, por ello se plantea el Optimus. Con el Optimus, ¿quién va a asumir el cargo? El hijo más óptimo, pues, ¿no? Más apto, el más capaz. Trajano, la máxima expansión. Augusto, apogeo. Trajano, expansión. Adriano recopiló el derecho romano. Marco Aurelio evitó las invasiones bárbaras. Y de la dinastía de los Severos te recuerdas a Caracalla. ¿Y Caracalla concede qué cosa? Caracalla concedió la ley de la ciudadanía. ¿En qué año? 211. ¿Qué siglo? 3. ¿Antes o después de Cristo? Después ya, pues, ¿no? Y con ello, jóvenes de Roma estaba en crisis o apogeo. Crisis. Por ello se estableció qué cosa? La anarquía militar. Anarquía, prefijo a sin gobierno militar. Ahí está, jóvenes, anarquía militar. De ellos, ¿cómo te recuerdas? Dicote. ¿Quiénes eran? Diocleciano, Constantino, Teodosio. ¿Diocleciano quedará a resolver la crisis o no? Sí, y establece la tetrarquía. Chicas, ¿en cuánto? 4. Dividió en 4, pues. ¿Pero resolvió la crisis? No, peor lo lleva a la crisis, ¿no? Y él es el emperador más cruel, más sanguinario. ¿Primera persecución o la última? Última persecución de quiénes? Cristianos. Constantino. Edicto de Milán. ¿Oficializa el cristianismo o dio libertad de culto? ¿Quién oficializa? Teodosio. ¿Con qué edicto? Tesalónico. Teodosio. Divide Roma. Roma del occidente y Roma del... ¿Cuál cae primero? Occidente. ¿Por la invasión de los turcos o los bárbaros? Bárbaros. ¿Con ello termina la edad? Antigua. ¿Qué edad inicia? Media. ¿Y la edad media termina con la caída de Roma del... o la toma de Constantinopla? ¿Se escapan a dónde?
Oriente, al Imperio Bizantino. Por ello, al Imperio Bizantino se conoce como la biblioteca del género humano. Claro, tener a los sabios en tu pueblo será como tener libros. Por ello se denomina biblioteca del género humano. Pero cuando invaden los turcos, ¿los sabios regresan o no? Retorno de los sabios. También, ¿qué cosa dio? La búsqueda de nuevas rutas comerciales. Ya, pero con el retorno de los sabios nace el humanismo renacimiento, siglo XV. Siglo XV. Renacimiento, porque el humanismo es siglo XIV. Ahí está, jóvenes estudiantes, eso será. ¿Ya? Tu cerebro. Había... A ver, ¿qué número estamos? 49. Ya, el año 211. ¿Quién dio la ley de la ciudadanía? Caracalla. Ya, Caracalla, la C. 50. Hola, bebé. ¿Quieres darlo? ¿Quieres darlo besito? Dice. Sexo, ¿cómo que sexo, oye? Ya, a ver. Sin condón, ¿cómo que sin condón? Hoy están hablando. Están enfermos. Ya, a ver. 50, ¿la respuesta cuál era? Sobre las guerras púnicas, ¿cuál es la respuesta? Beso, ya, beso. 51. Patricios y plebeyos, ya, la casta antagónica. 52. Dedo, ya, el Senado, ya. 53. Reforma agraria, Tiberio y Cayo, beso. Suprimida la monarquía, el pueblo conservó el Senado. En vez de reyes, ¿a quién elegía? Cónsules, la C. Ya, 54 la C. 55. Gobierno de transición, ¿no? Para establecer la tranquilidad. ¿Quién era? Dictador, la C. 56. La social romana que a través de sus luchas, ¿quién obtiene los mismos derechos? Los plebeyos, beso. 57. La crisis de la República Romana. ¿Con qué, joven? Los triunviratos, claro, las guerras civiles y los triunviratos. Amor. 58. Roma adopta el cristianismo, ¿con quién? Teodosio. Edicto Tesalónico, dedo. 59. Las artes, la literatura, la poesía. El siglo de Augusto, ya, siglo de Augusto. O la Pax Romana, dedo. A ver, 60. La A, cónsules, senado y las asambleas. A ver, en la organización política de la República Romana, los pretores, ¿de qué se encargaban? Gobernadores de las provincias. Ahí está. 62. La ley Canulea. Con la ley Canulea, ¿qué clase social nace? Los nobilitas, ya, los nobilitas. Beso. A ver, 63, eso ya es la Edad Media. Pregunto, ya, está bien, ya, la Edad Media, jóvenes estudiantes, se conoce también como el medioevo, el oscurantismo. ¿Por qué se conoce como el oscurantismo? ¿Hay desarrollo de la ciencia? No. ¿Quién no permite? La Iglesia Católica. Entonces, ¿qué institución gozó de gran prestigio durante la Edad Media? La Iglesia Católica. Y jóvenes, durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica y el feudalismo, o los señores feudales, ¿qué cosa crearon para mantener su institucionalidad? El ejército de caballería. Por ello, a la guerra de las cruzadas, ¿quiénes iban? Los caballeros. O sea, en tiempo del feudalismo o en la Edad Media, ¿qué clase social iba a la guerra? ¿La nobleza, el clero o los campesinos? La nobleza. ¿Alta o baja? Baja. ¿Hay quién estaban? Los caballeros. ¿El orden de los caballeros más conocido? Los caballeros templarios. Y jóvenes estudiantes, en la Edad Media, ¿qué sistema de educación prevaleció? La escolástica. ¿Quién es el máximo representante de la escolástica? Santo Tomás de Aquino, con la obra Suma Teológica. Pregunto, ¿en la escolástica primero razón sobre la fe o fe sobre la razón? Fe sobre la razón, ¿no? Y en contra de la escolástica, ¿qué movimiento surgió a finales de la Edad Media? Siglo XIV. Humanismo. En el humanismo entonces prevaleció razón sobre la fe o fe sobre la razón. Razón sobre la fe. ¿Teocentrismo o antropocentrismo? Antropocentrismo. En la escolástica, teocentrismo. Si era teocentrismo en la Edad Media, ¿cómo se pensaba que la Tierra era? ¿Plana o redonda? ¿Cómo, chicas? Ahí está, ya saben. Ahí está, pues, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y la Edad Media tiene 3 etapas: temprana, alta y baja. ¿En cuál se dio la decadencia? Baja. ¿Con qué cosa se dio la decadencia? Ya, con las cruzadas deja, ¿qué cosa? Enfermedad. Peste negra. Una clase social. La burguesía. ¿La burguesía estaba en favor o en contra del señor feudal? En contra. ¿A favor o en contra de la iglesia? En contra. Por ello, gracias a los burgueses aparecen las universidades. ¿Cómo se llama la primera universidad? Bolonia. ¿Dónde queda?
Italia. Y cuando aparecen las universidades, ¿hay nueva visión o no? Sí, por ello surge el humanismo. Entonces, ¿con qué cosas se dio la decadencia? Peste negra, burguesía, universidades y el humanismo. Ahí está, jóvenes. Eso será. Y aparte de ello, jóvenes, en la temprana Edad Media se dieron las invasiones bárbaras. ¿Quiénes eran los bárbaros? Extranjeros. Mayoría de ellos, ¿de qué familia eran? Germanas. Por ello se llama invasiones bárbaras, invasiones germánicas. Pero, ¿todas las tribus bárbaras pertenecen a la familia germana? No. Por ejemplo, ¿quiénes no pertenecen? Los hunos. Los hunos son provenientes ¿de dónde? De Asia. Y de Asia, ¿qué raza son? Tártaro-mongol. ¿Y quién era su líder más importante? Atila, conocido como Azote de Dios. Azote de Dios, jóvenes estudiantes, ¿ya? Él decía, donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer una hierba, decía, ¿no? Y de lo que pierde Atila, ¿qué te recuerdas? Cáchalo. Cáchalo. ¿De qué era? Campos catalúnicos. ¿Qué batalla? Chalons. Y jóvenes estudiantes, cuando pierde, escapa ¿a dónde? A Italia. Y de Italia fue expulsado por el Papa León. ¿Qué número? Primero. Y ahora, jóvenes estudiantes, las demás tribus bárbaras, ¿quiénes eran? A ver, vamos a ver. A ver, jóvenes estudiantes, los visigodos. Visigodos. Hostia, tío, ¿dónde se asentaron? España. Hostia, tío, eres una... A ver, hostia, ya, España. Y jóvenes estudiantes, pregunto, ¿de qué cultura se inventa es brújula, pólvora, imprenta? China. ¿China está en el occidente o oriente? Oriente. ¿Quién trae del oriente al occidente? Árabes. Los árabes, ¿dónde llegaron? Península... ¿Arábica o ibérica? Ibérica, de arábica a ibérica, ¿ya? Ibérica, está pues España. ¿Sometiendo a quiénes sería? Visigodos. Entonces, ¿quiénes eran los difusores culturales del oriente al occidente? Árabes. ¿Con qué califa? ¿Mía o Walid? Mía no, Walid, ya Walid. Luego encontramos los suevos. Suevo de Cristiano Ronaldo, sí. Portugal. Los vándalos. A ver, jóvenes, los vándalos. A ver, de pinto de color negrito, negro. África, norte de África. ¿Qué país actualmente? Túnez. Ahí se desarrolló Cartago. ¿Cuál era su actividad? Comercio, la talasocracia. Entonces, ¿los vándalos también o no? Sí. ¿Y por ello se conocen piratas del? Caribe, no, pues, piratas del mar Mediterráneo. Luego encontramos los anglosajones. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos reinos? 7. Etimología, heptarquía, ¿no? ¿Esos 7 reinos se unifican o no? Sí. Se unen, uno solo. Reino Unido. Parte del Reino Unido es Inglaterra. Y eso también es parte de Gran Bretaña. Luego encontramos los bungurdios. ¿Dónde se asentaron? En Francia. Ahora, los érulos, ostrogodos, lombardos. ¿Por qué estoy marcando el mismo color? Italia. Pues, ¿quién érulos dónde? Italia. En el año 476 toman el poder de Roma del occidente. Con ello termina la edad antigua. Inicia la edad media. Ya, la edad media. ¿Y a los érulos quiénes los someten? Ostrogodos. ¿A los ostrogodos? Lombardos. ¿A los lombardos quién? ¿Quién? Cuando digo quién es persona. Carlos Magno. Y Carlos Magno fundó un imperio. ¿Imperio franco o imperio carolingio? Carolingio. Pero para que se forme el imperio carolingio, ¿sirvió de base? A los francos, también llamados los galos. ¿Dónde se asentaron? Francia. Y comerciantes, ya, bueno, estaba en norte de Francia, Bélgica. Pero luego tomaron control de toda Francia, también jóvenes los francos. Y gracias a los francos se formó el imperio. ¿Qué imperio estamos hablando? El imperio carolingio. El imperio carolingio. ¿Quién es el fundador? ¿Pipino el Breve o Carlos Magno? Pipino el Breve fundó la dinastía. Pero si hablo de imperio, Carlos Magno. Entonces, ¿Carlos Magno también pertenece a la dinastía carolingia o no? Sí. ¿Y Carlos Magno luchó contra el papado o se alió al papado? Salió al papado. Papa León III. Y jóvenes antes, ¿cuál era su objetivo de Carlos Magno? ¿Cuál ya cayó? ¿Roma del Oriente o del Occidente? Occidente. Entonces, ¿cuál era su objetivo? ¿Reconstruir toda Roma o solo Roma del Occidente? Claro, solo era reconstruir, restaurar Roma del Occidente. Restaurar entonces, jóvenes estudiantes, el Imperio Romano del Occidente. Y la pregunta es, ¿con qué objetivo el Papa León III lo nombra como emperador? ¿Carlos Magno conquistará a las demás tribus bárbaras o no? Ya, ¿y con ello qué va a llevar?
Cristianismo. Difundir, expandir. ¿Qué cosa sería, jóvenes estudiantes? El cristianismo. Ahí está, jóvenes estudiantes. Y para lo cual también, ¿en qué radica su importancia del Imperio Carolingio? Importancia del Imperio Carolingio. ¿Cuál era? ¿En qué estaba la educación? Porque como hizo alianza con la Iglesia Católica, pues se va a desarrollar la educación. Y para lo cual aparecen las escuelas. ¿Y las escuelas aparecen para la nobleza, para el pueblo o para el clero? Para los tres. ¿Pero a los tres se enseña lo mismo? No, pues diferenciado, ¿no? Y jóvenes antes de las escuelas, ¿cómo te recuerdas? Pacopa. Pacopa. ¿Cuáles eran? Habla. Palatina, conventual, parroquial. Escuela que funciona en los palacios. Palatina. ¿Para la nobleza o el pueblo? Nobleza. ¿Y a la nobleza qué cosa se le enseña? Los siete artes liberales. El trivium, quatrivium. Quatrivium, ¿ciencias o letras? Ciencias. Trivium, letras. En el quatrivium, que estaba geometría, aritmética, música, astronomía. Gama, ¿no? Ahí está, comerciantes. En conventual, ¿quiénes estaban? ¿El pueblo o el clero? ¿Quiénes son los del clero? Los de la iglesia, pues, ¿no? Y el jóvenes antes, a ellos, ¿qué se les enseñaba? La teología. Teología, ¿de quién hablan? De Dios. ¿Pero tenían conocimiento de los siete artes liberales o no? Sí, ¿pero era de suma importancia? No. ¿Y a las personas que están en contra de la iglesia, cómo se conocían? Herejes. Y para los herejes, ¿qué arma terrible utilizó con mucho éxito en la Edad Media la Iglesia Católica? ¿La excomunión o la Santa Inquisición? Habla. ¿Excomunión o la Santa Inquisición? Si hablamos de la Edad Media es la excomunión. ¿Castigo físico o psicológico? Psicológico. ¿Castigo físico? Santa Inquisición. Edad moderna. En la Edad moderna ya. O sea, en la Contrarreforma. En la Contrarreforma se estableció la Santa Inquisición, pues, ¿no? ¿Para qué era? Para reprimir, castigar, sentenciar a los herejes o contra los que hayan cometido delitos contra la fe católica. Y jóvenes antes, la escuela parroquial. ¿Para la escuela parroquial? ¿Para quién era? Para el pueblo. O sea, es la escuela popular. Es la escuela popular, jóvenes antes. ¿Qué cosa se enseñaba? Lo básico. A leer y a escribir. Y si no aprende, la letra entra con sangre. ¿Cómo era eso? A golpes, ¿no? Ahí está, jóvenes antes, ya. Y vamos a ver para lo cual también establecieron las provincias. A ver, vamos a ver. Eso, como eso. Sexo. A ver, ¿cómo se llaman las provincias? Te bañas. El viernes. A las 7. Ya. A ver, jóvenes estudiantes. Provincias, jóvenes estudiantes. A ver, ¿cómo se llaman las provincias que estaban en las fronteras? Marcas. Ya, marcas, jóvenes estudiantes. Marcas. ¿Para qué eran, jóvenes estudiantes? ¿O quiénes estaban ahí? Los militares. ¿Para qué estaban los militares en las fronteras? ¿Protección o defensiva? Defensiva. Para evitar la invasión, ¿no? ¿Y cómo se llaman las provincias internas o interiores? Condado. ¿Quién administra? ¿El conde o el condenado? El conde. Ahí se cobran los impuestos, los tributos, ¿no? Y jóvenes estudiantes, ¿cómo se llama marca más condado? Ducado. ¿Quién administra? Duque. Pregunto, ¿quién fiscaliza al marqués, al conde, al duque? El misi. El misi dominici. Era el inspector real, los ojos y oídos. ¿Del Inca o del emperador? Emperador. Pues ahí está, jóvenes estudiantes, ya los ojos y oídos del emperador. Jóvenes estudiantes, ¿y cuántos hijos tuvo Carlomagno? Uno. ¿Quién era? ¿Ludovico Peluche o Ludovico Pío? Ludovico Pío, ahí está. ¿Ludovico Pío mantuvo el imperio carolingio o no? Sí. Del año 812 al año 841. Jóvenes, en el 41 a uno de sus hijos nomás lo deja. ¿Pero cuántos hijos tenía Ludovico Pío? 3. A uno nomás lo deja. ¿Estos dos estaban conformes? No. Por ello declaran la guerra. Y de esta guerra termina firmándose un tratado. ¿Qué tratado, jóvenes estudiantes? El Tratado de Verdún. Y con el Tratado de Verdún, ¿ya en qué año se firma? En el año 843. ¿Qué siglo? 9. ¿Se divide el Imperio Carolingio o no? ¿En cuántos? 3. Francia, Alemania, Italia. ¿En qué países? Francia, Alemania, Italia. Con ello, ¿quiénes pierden el poder? ¿Quiénes pierden el poder? Los reyes, jóvenes estudiantes. ¿Y quién obtiene el poder? ¿Los terratenientes o no? Los señores feudales. O sea, estamos diciendo que con el Tratado de Verdún nace ¿qué cosa? ¿Qué sistema? El feudalismo. ¿Qué siglo era? 843. ¿Qué siglo es?
9, hueones, ya el siglo 9. ¿Hasta qué siglo? 13. Pero alcanza el apogeo de qué siglo a qué siglo? 11 al 13. Y paralelo a qué se estaba desarrollándose? A la guerra de las cruzadas. En la guerra de las cruzadas, ¿quiénes se enfrentaron? Los cristianos. ¿Con quiénes? Con los musulmanes. Pero si hablamos de religiones, el cristianismo y el islam. ¿Cuántas guerras se dieron? ¿8 o 9? 8. ¿Quién provoca? Cristianos. ¿Quiénes fracasan? Cristianos. ¿Los señores feudales tienen algo que ver con la guerra o no? Porque quieren más tierras. Por ello el feudalismo originó a las cruzadas. Ya, correcto. Entonces, ¿cuál es la causa de la guerra de cruzadas? Expansión del feudalismo. Pretexto. Recuperar, ¿qué lugar? La tierra santa. Santo Sepulcro, Jerusalén. ¿Recuperaron o no? No. Te pregunto. ¿Había comercio? ¿Y cuál era el interés? El comercio. Económico, pues, ¿no? ¿Comercio de qué? Especias. ¿Qué eran las especias? Los condimentos, ¿no? Pimienta, comino, palillo, ajo. También estaba té clavo por el anís, ¿no? O sea, té, clavo, canela, anís, esas cosas. ¿Dónde estaban? En Asia, pues comerciantes, ¿ya? ¿Y quiénes quieren comerciar? Los cristianos. Entonces, durante la guerra de las cruzadas, ¿había comercio entre el oriente y el occidente o no? ¿Sí o no? Comercio legal. No, ilegal, de hecho que sí hay contrabando. Pero comerciantes, cuando termina la guerra de las cruzadas, ¿se reactiva el comercio o no? Para que se reactive en el mar, ¿renacen puentes o puertos? Puertos. A la ribera, las ciudades. Pero ya no se llamaban ciudades. ¿Cómo ya se llamaban? Burgos. ¿Qué clase social aparece? Burguesía. ¿Cuál era su actividad? Los burgueses estaban a favor o en contra del señor feudal. En contra. Por ello, jóvenes estudiantes, gracias a los burgueses aparecen las universidades. ¿Cómo se llamaba la primera universidad? Bolonia. ¿Qué país? Italia. Italia, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y si hablo, jóvenes, gracias a los burgueses también aparece ¿qué movimiento? El humanismo, ¿ya? El humanismo. Y aparte de ello, ¿cuál es la literatura propia del feudalismo? Cantares de gesta. En España, cantar de Miocid. En Alemania, Nibelungos. En Francia, Roldán o Rolando, ¿no? Ahí está, jóvenes estudiantes. En Inglaterra, caballeros de la mesa redonda. También estaba el rey Artur. Ahí está, jóvenes estudiantes, ya. Eso era. ¿Cómo? Dame duro, dice, creo. A ver. Ya. ¿Cuáles son los elementos del feudalismo? El señor feudal. ¿Había reyes o no? Sí, pero ¿los reyes tienen poder? No. ¿Quién tiene el poder absoluto? El señor feudal. A ver, joven estudiante, vamos a ver su mano derecha. Vasallo. ¿Y para ser vasallo había ceremonia o no? ¿Qué ceremonias? El homenaje. El otro es... En el homenaje, ¿qué cosa daba el juramento de fide? Y ya. Y la otra ceremonia, la inves. Y en la investidura se entrega de tierras o no. Investidura, ¿no? Algún objeto material, ¿no? Sea tierra, la túnica, el anillo, el ramo de flores. Ahí está. ¿En qué ceremonia? Investidura. Y el tercer elemento, el feudo. ¿Qué era el feudo? Las tierras, el centro de explotación. ¿El bien más preciado o no? Sí, si el bien más preciado eran las tierras, ¿en qué estaba basado principalmente su economía? ¿La agricultura, ganadería o el comercio? La agricultura, ¿no? La agricultura, jóvenes estudiantes, ¿ya? Ahora, vamos a ver, jóvenes estudiantes, ¿había clases sociales en el feudalismo o no? ¿Sí o no? Obvio que sí hay, pues. ¿Ya, joven? ¿Cómo te recuerdas? Bola. ¿Quiénes eran? Los bellatores. Luego, oradores. Luego, labradores o los laboratores. Ahí está, jóvenes estudiantes. Los bellatores, ¿la nobleza o el pueblo? La nobleza. Los que oran, el clero. Los que labran la tierra, a los campesinos, ¿cómo también se le llama? Villanos. Lecheros, ¿cómo que lecheros? Oye, villanos. Y jóvenes de los villanos, ¿cómo se llama lo que vive la tierra? Manso. Ahí está, jóvenes estudiantes. Y acá también encontramos los siervos, ¿no? Los siervos de la gleba. Pregunto, ¿los campesinos pagaban impuesto o no? ¿Los siervos pagaban impuesto o no? ¿No o sí? No, ¿por qué? ¿Eran tratados como personas o objetos? Objetos. ¿Un objeto, una cosa, te paga impuesto? No, ¿pero tú lo puedes vender? Sí, pero no te paga impuesto. A ver, ¿qué tipo de impuestos había? Había dos tipos de impuestos. Impuesto de banalidad y el impuesto de corbea. ¿Ya? No. Banalidad y corbea. Esos son los impuestos que se pagan.
A ver, pregunto, ¿cuál es el pago con trabajo? Corbea. Con moneda, banalidad. Eso es, ¿no? Entonces, pago con fuerza de trabajo, corbea. Con moneda, banalidad. Eso era. Y jóvenes estudiantes, ¿cuál era el derecho feudal que afectaba la intimidad de los siervos? Es diferente. La pernada, ¿no? O la prima nocte. En la primera noche del matrimonio, ¿la mujer con qué pasaba? Con el señor feudal. Eso afectaba, pues, ¿no? Y pregunto, en la edad o en tiempo del feudalismo, ¿qué clase social iba a la guerra? ¿La nobleza, el clero o los campesinos? La nobleza. ¿Alta o baja? Ah, jóvenes estudiantes, había dos tipos de nobleza, alta y baja. ¿Cuál iba a la guerra? Baja. En la baja, ¿quién estaban? Los caballeros. ¿Y el puesto de caballero en qué ceremonia te nombraban? Espaldarazo, ¿no? A ver, ¿en qué ceremonia se da el juramento de fidelidad? ¿Espaldarazo? Homenaje. Nombramiento de caballero. Espaldarazo. Entrega de algún objeto. Investidura. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y clero también había dos tipos, ¿no? Clero secular, regular. En la ciudad secular. Ahí está, ¿no? Ciudad secular. Ahí está, ¿ya estamos? Este profe motiroso hoy, dirán, ¿no? Ya, para que no se vean, para que se den cuenta nada más. A ver, ¿y con qué llega la decadencia, joven estudiante? Ah, la decadencia es gracias a la guerra de las cruzadas. Con la guerra de las cruzadas, ¿quiénes dejaron de gobernar? Los señores feudales. O sea, se dio la decadencia del señor feudal. ¿Y el fortalecimiento de quiénes? A reyes o las monarquías. ¿Qué tipo de monarquía? ¿Constitucional o absolutista? Absolutista, o también llamado el antiguo régimen. ¿Quién es el máximo representante del antiguo régimen? Luis XIV. Él decía, el Estado soy yo. Ah, también se conoce como Rey Sol, ¿no? Él mandó a construir el Palacio de Verdún o Versalles. El Palacio de Versalles. ¿Dónde? Francia, obviamente. Ahí está, jóvenes estudiantes. Eso será del feudalismo, ¿ya? Con el Tratado de Verdún, ¿quiénes pierden el poder? Los reyes. ¿Quién obtiene el poder? Los señores feudales. Y los señores feudales, ¿con qué pierden el poder? Cruzadas. Y con las cruzadas, ¿quién obtiene el poder? Los reyes. Ahí está. Eso es, jóvenes estudiantes. Lo contrario no más. Aparte de ello, jóvenes estudiantes, hablamos de los árabes. Los árabes a los inicios eran politeísta o monoteísta. ¿Poli o mono? Politeísta, ¿no? Pero ¿quién establece monoteísmo? Mahoma, el único profeta. Y Mahoma, jóvenes estudiantes, estableció como único Dios. ¿A qué Dios? El Dios Alá, simbolizado con la media luna y la estrella. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y de los árabes, jóvenes estudiantes, ¿cómo se llama la religión creada por Mahoma? ¿Islam o musulmán? Islam. Su libro sagrado. Ah, su libro sagrado, ¿cómo se llama? Corán. Los seguidores, musulmanes. Ah, no es islamitas, ¿no? Se llaman musulmanes. Ahí está, musulmán. Y jóvenes estudiantes, ¿qué hecho marca el inicio de la era musulmana? La égira. ¿Qué era la égira? La huida de Mahoma. ¿De dónde? Meca a Medina, ¿no? La religión establecida por Mahoma en la ciudad de la Meca, ¿fue aceptada o rechazada? Más tarde, ¿fue aceptada o no? ¿A través de qué? Yihad. ¿Y qué era la yihad? La guerra santa. Ah, es la represión para que puedan creer en el Dios Alá. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? ¿Cómo se llama la ciudad santa? La ciudad de la peregrinación de los árabes. Meca. Ahí se encuentra el templo. La iglesia, ¿cómo se llama? ¿Kaaba o mezquita? Mezquita. ¿Y el santuario que tiene forma de un cubo? Kaaba. Y los árabes tienen sus pilares o principios. Falop. ¿Cuáles eran? Fe, ayuna, limosna, oración, peregrinación. ¿Cuáles eran? Fe, ayuna, limosna, oración, peregrinación. ¿Cuál es lo más importante? La fe. ¿Qué era la peregrinación? Viaje religioso, ¿no? Que siquiera una vez en toda tu vida, la vida que tengas. ¿Vale? ¿A dónde? A la ciudad de la Meca. Eso era, jóvenes estudiantes, de los árabes, ¿ya? ¿Con quién llegó el máximo apogeo del imperio bizantino? Justiniano. ¿Roma del Oriente o Occidente? Oriente. Manda a construir el templo de Santa Sofía. ¿En qué país actualmente queda? Turquía. ¿Qué ciudad? Estambul, ¿no? Estambul. ¿Quién mandó a construir? Justiniano. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y aparte de ello, de la Edad Media, lo que tienen que recordar, el humanismo y el renacimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los siglos también será o no? Claro. A ver, jóvenes, ¿el humanismo en qué siglo nace? 14. ¿Hasta qué siglo? 15. ¿Renacimiento? 15. ¿Hasta qué siglo? 16. A ver, pregunto, ¿el humanismo en qué ciudad nace? No he dicho país, dije ciudad. ¿Florencia o Roma? Florencia. ¿El renacimiento dónde nace? Florencia.
pero alcanza el apogeo Roma. Ah, es la diferencia. Pero ambos obviamente son Italia, Italia. ¿Ah? Ahora, jóvenes estudiantes, ¿el humanismo es movimiento filosófico o artístico? Humanismo, filosófico, artístico, Renacimiento. Entonces, ¿cuál es el movimiento filosófico, intelectual, literario? Humanismo. Movimiento artístico y cultural, Renacimiento. Amor a la naturaleza, humanismo. Amor a la belleza física, culto a la belleza física, Renacimiento. Ahora, si hablo antropocentrista, los dos. Racionalista, los dos. Revaloran o rescatan a la cultura greco-romana, greco-latina o clásica, los dos. ¿Y cómo me doy cuenta entonces? ¿Cómo determino mi respuesta? Los siglos. Que se desarrolla del 14 al 15, humanismo. 15 al 16, Renacimiento. 15, Renacimiento. 14, humanismo. Si no hay los siglos, edades. Edad media, humanismo. Edad moderna, Renacimiento. Si no hay los siglos, no hay edades, siempre va a haber una característica. Culto a la belleza física, Renacimiento. Amor a la naturaleza, humanismo. En el humanismo dijo el filósofo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Ahí está, el hombre es el centro de todo. Pues, o sea, acá es teocentrista o antropocentrista. Antropocentrista. ¿Quién es el precursor del humanismo? ¿Dante Alighieri o Francisco Petrarca? Dante Alighieri, precursor. Si te digo padre, Francisco Petrarca. De Francisco Petrarca, ¿su musa era Beatriz o Laura? Laura. Por ello su obra es sonetos a Laura. Cancionero a Laura. Ahí está, Laura. Y jóvenes, ¿quién es el príncipe del humanismo? Erasmo de Rotterdam. Máximo representante del humanismo, Erasmo de Rotterdam. ¿De quién su obra es el príncipe? Nicolás de Maquiavelo. ¿Quién es el príncipe del humanismo? Erasmo de Rotterdam. ¿Su obra es el príncipe? Maquiavelo. Y Maquiavelo se le considera como el padre de la ciencia política moderna. Su frase, el fin justifica los medios. ¿Ya? ¿Y el Renacimiento cuántas etapas tiene? 2. El 4 centro, 5 centro o 15 centro. ¿En cuál de ellos alcanza el apogeo? 4 o 5. 5. Florencia o Roma. Roma. Mayor genio, Leonardo da Vinci, ¿no? Y Leonardo da Vinci. Y bueno, jóvenes estudiantes, ¿qué clase social financió al humanismo del Renacimiento? No, ¿qué clase social? Burguesía. Y la familia más importante, Medici, ¿no? Y a eso se conocían como los mecenas, los que financiaban, ¿no? Y jóvenes estudiantes, ¿en dónde, profe? En Florencia, Italia. ¿Y quién era el que pintó sus obras en la Capilla Sixtina? Miguel Ángel Buonarroti. ¿Quién lo llevó ahí? El Papa Julio II, ¿no? Papa Julio II, jóvenes estudiantes, su mecena de Miguel Ángel Buonarroti. Y jóvenes, ¿cuál era su obra más importante de Leonardo da Vinci? ¿La Mona Lisa o la Gioconda? Es lo mismo. No me digan los dos, porque si me dices los dos, serían dos obras. No, es lo mismo, ¿ya? Bueno, también está La Última Cena, ¿no? Virgen de las Rocas, El Hombre de Vitruvio, ¿no? Y también está Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, su obra, Escuela de Atenas. También, ¿Parnaso o Parnaso? Parnaso. En literatura, Inglaterra, William Shakespeare. España, primero, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Los tres están ahí. Está, jóvenes estudiantes, con ellos respondemos. 63, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo central de Carlomagno? Reunificar Roma del Occidente. La C. 64, Carlomagno. Para los nobles, para la nobleza, ¿qué escuela? Palatina. Dedo. 65, causa principal de que origina el feudalismo. ¿Cuál es, joven? La C, la supervivencia de los pequeños propietarios. Ahí está, jóvenes estudiantes, la C. 66. El libro, hubo 3 elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Señor feudal, vasallo y feudo. La C. 67. Economía feudal. Base económica era la agricultura. ¿Ya? La agrícola, joven. Beso. Ya, 67 besos. 68. La literatura propia. Cantares de gesta. Amor. 69. El número que te gusta. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la D? Habla. La respuesta es la A. ¿Por qué? ¿Qué te dice la pregunta? ¿Cómo se denomina dicho beneficio material? Las tierras. Pues. Si me dijese en qué ceremonia, cambia las cosas. ¿Me dejo entender? Ya, diversos objetos, ya, pero hay una interrogación. Ya, hay una interrogación. Ahí dice, ya. Ahora, comerciantes, la 69, la se te entra. ¿Cómo? Ya, se te entra dedo entonces, bacán, ya, dedo, cruzadas. 71, beso, ya, 71 besos. 72, ¿cuál, joven?
Beso, ya, la alianza entre el papado y la mamá digo, la dinastía carolíngica, ya, beso. 73. Con la desintegración del imperio carolingio, ¿qué sistema nace? El feudalismo, ya, dedo. 74. Fracasan los señores feudales y se fortalecen los reyes, la C. 75. Feudalismo fue destruido por clase social denominada burguesía, ya, jóvenes. 76, sí. Arma terrible en la Edad Media, excomunión, la C. 77. Bologna, ¿dónde queda? Italia, dedo. 78. ¿Cuál? La burguesía, no, la A. 79. ¿Qué sistema de educación prevaleció? La escolástica, la C. 80. Meca, considerada como la ciudad santa y lugar de la peregrinación, la C. 81. Islam, la religión fundada y los seguidores musulmanes. 82. ¿Cuál es el precepto o pilar más importante? La fe, dedo. 83. Máxima expansión territorial del Imperio Bizantino. ¿Quién era? Justiniano. Ya, Justiniano. 84. ¿Qué cosa mandó construir Justiniano? B de vaca, dice. Ya, vaca chiquita, ¿no? Claro, becerro. Claro, becerro. 85. Beso, 85 beso. 86. ¿Cuál joven antes? Dedo. O sea, el Imperio Bizantino se fundó en el año 395. 395. ¿Hasta qué año duró? 1453. O sea, más de 10 siglos. ¿Y por qué duró tanto tiempo? Por la ubicación geográfica, sobre todo eso. ¿Y por qué fracasó? Los conflictos internos y externos. Externo tendrá que ver, ¿quién es? La invasión de los turcos otomanos. Entonces, ¿la respuesta cuál es, jóvenes? Dedo. ¿En qué pregunta estamos? 87, ya, los bizantinos, ya, 87, ya, 86, dedo, 87, dedo también. 88, Francisco Petrarca. 89, siglo XIV, la C, humanismo. 90, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién lo había dicho? Protágoras, el filósofo Protágoras, dedo. 91, la toma de Constantinopla obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales, con el objetivo de llegar ¿a dónde? A la India. ¿Quién logró llegar a la India? ¿Portugal o España? Portugal. ¿Enrique el Navegante o Vasco de Gama? Vasco de Gama. Ahí está, comerciantes, ¿ya? Eso será la 92. Nicolás de Maquiavelo. Beso. 93. Elogio a la locura, ¿ya? Elogio a la locura. 94. La C, Italia, la burguesía. 95. La A, el Renacimiento, claro, Edad Moderna. 96. Florencia, Mecenas, la greco-latina. Beso. 97. ¿En qué etapa? ¿4 o 5? 5. Ahí está la C. ¿En qué ciudad era? Roma. 98. Dedo, la Capilla Sixtina. 99. 100. ¿Cómo? 50 huevos más 52 huevos. Tranquila. Bueno, jóvenes estudiantes, muchísimas gracias. Hemos tratado de terminar, lo mejor posible, ¿ya? La siguiente semana estaremos concluyendo con nuestro repaso, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos. Chao. El ciclo es extremo a mi alrededor. Estudiar es tiempo de ingresar en la UNCH. Con más horas puedes vencer e ingresar. La verdad llega a un gran nivel de pronto en ti. Como si un volcán hiciera un